Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla, como siempre, Esteban Gómez y me acompaña Guarionex Padilla Martí, que es la que Guariol. Que la calle Esteban, y solamente recordándoles a las personas que nos están escuchando que este episodio no es financiado por ninguna organización trotskista. Eso es importante. También nos acompaña el Titus de Producer, que es la que Titus. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, camaradas, y hablar un poquito de historia ¡Comunismo! roja. Poco de Precisamente. comunismo, precisamente, ¿verdad? Como si en este podcast no habláramos suficiente de comunismo. Está con nosotros hoy el doctor Emanuel Figueroa Rosado, quien acaba de publicar su tesis recién defendida. Loco, eso fue friendo y comiendo. Friendo y Rapidito. comiendo. Me tienes que dar la clave porque ese libro tiene como 500 páginas. Y ¿cómo lo hace? Porque de verdad que es una labor monumental. Entonces, a modo de introducción, yo en este podcast, Plan de Contingencia, nosotros tendemos a hablar sobre el marxismo en Puerto Rico, las izquierdas, pero siempre en la circunstancia de la nueva lucha, ¿verdad? El triunfo de la Revolución Cubana en el 59 y lo que significó para América Latina y el mundo, también las luchas por la descolonización de África ¿verdad? De muchos países en África. Y el aparato de vigilancia, el Plan Cóndor, ¿verdad? Siempre hemos discutido eso en ese panorama histórico político. Sin embargo, muy poco hemos hablado sobre estas ideas y organizaciones comunistas anterior a la Guerra Fría, anterior a la Segunda Guerra Mundial, inclusive anterior a la fundación de los partidos políticos que uno suele leer, ¿verdad? Que dominaron, entre comillas, dominaron la política local a mediados del siglo XX. Y por eso, ¿verdad, Emanuel Figueroa? Pues queremos hacerte unas preguntas sobre el comunismo en Puerto Rico, porque esto no surgió de la nada y el comunismo a Puerto Rico no llegó de Cuba, no lo trajo Fidel en el Granma, ¿verdad? Entonces también me parece que estaba Guario mencionando ahorita, conversando sobre como una de las líneas de tu tesis es que muchos de estos triunfos a favor de los trabajadores fueron tal vez el preludio a esas luchas, o inclusive quienes llevaron esas mismas luchas eran personas que militaban en organizaciones comunistas previo a todo lo que fue, todo lo que llegó después del 59 a este país. Anyway, te suelto rienda, no sé. ¿Sabes qué? A mí me pasa mucho cuando estoy hablando con gente, porque yo tengo que admitir que, por ejemplo, Wario, ustedes y otras personas, pues saben más de ese periodo del 59 en adelante. Particularmente todas las investigaciones que están saliendo de lucha armada, ¿verdad? Pavón, que ahora publicó el libro sobre ilusiones y ruinas. Sí. Y algunas veces, cuando están hablando de algunas ideas, o por ejemplo, la cuestión de la nueva lucha, como se concibe, buenas veces yo digo, bueno, pero eso se encuentra atrás. Hay que mirar, esos fundamentos se están cuajando en los 30, en los 40, incluso un poquito antes. Y eso pasa mucho, como que algunas veces creemos que estas, cómo se estaban programando la nueva lucha o otros procesos políticos sociales en los 60, 70, lo vemos innovadores. Algunas veces vemos paralelismo con el maoísmo, con paralelismo con Cuba, con la guerrilla en otras partes. Y la realidad es que algunas de esas ideas ya están ahí metidas, incluso los protagonistas de esas ideas fueron militantes o dirigentes comunistas desde hace 20 o 30 años. Yo creo que eso le pasaba mucho a César Andrés Iglesias. César, ¿sabes? Uno se lo ve como alguien que, ¿verdad? Crea y esparce y es un maestro en realidad, un pedagogo de estas ideas,
Pero César era un nene cuando se funda el Partido Comunista y entra primero con un partido trotskista. Y lo que es la nueva lucha es básicamente unas ideas que se van trabajando a través del Partido Comunista puertorriqueño, que ve la lucha de los trabajadores, la lucha por la independencia como algo que tiene que ir mano a mano y a la misma vez incluir otros frentes más amplios, ¿verdad? Otros sectores de la sociedad. Eso pasa un montón. Y yo creo que cuando hablamos también de izquierda o de independentismo, tendemos a creer que eso es inmutable, que independentismo e izquierda ha sido algo como que existió siempre. Sí, Eso, que eso siempre han quería ido de la mencionar, mano. ¿verdad? Sí. Porque esa es una tesis, me parece que es importante señalar eso que mencionamos ahora, de que eh, comunismo e independentismo no siempre han caminado de la mano, ¿verdad? Y que eso, si bien es cierto que en algún momento ya a la altura de 1930 y 40, eso va a comenzar a ser así, ¿verdad? Donde algunos sectores de la izquierda en Puerto Rico, de las izquierdas en Puerto Rico, comienzan a ver la independencia como un imperativo. Cuando miramos el desarrollo de muchas de estas ideas a principios de siglo, vamos a ver que están caminando por una vía distinta. El anexionismo, principalmente, ¿verdad? Como un ideal en el que se le podía hacer justicia, ¿verdad? A las mayorías sociales del país. ¿Qué piensas de eso, Manuel? Yo abro el libro, de hecho, el capítulo 1, empiezo primero con un texto de César Andrés Iglesias que espero que se reedite pronto, que se llama Independencia y Socialismo. Y yo argumento empezando el libro, independencia y socialismo no caminaban de la mano, empezando el siglo XX. Incluso ahora que lo vemos como arroz y habichuela, eso no son ni complementos naturales que se dieron por cuestiones históricas y prácticas. El independentismo a finales del siglo XIX muchas veces se va a cuajar en el exilio, ¿no? Particularmente en Nueva York. El proyecto que aquí viene a tomar el protagonismo del reformismo a través de la Carta Autonómica y esos mismos sectores después se mueven a partidos anexionistas, que es el caso del Partido Federal y el Partido Republicano. Y en esa, ¿verdad? Todo ese giro que se está dando y transición también por la invasión estadounidense, que la independencia poco a poco está como que en los márgenes, va a tomar un poco de protagonismo, pero sus mayores representantes es como alguien como José de Diego, por ejemplo, abogado, no era sufragista para nada, defendía el español, pero tenía unas ideas bien conservadoras, incluso era bien antiobrero y estaba bien cómodo con los rompehuelgas en términos de cómo accionaba en torno a los obreros en esa época. Tal vez Matenzo Cintrón, Rosendo Matenzo Cintrón es una excepción, pero no era mucho. Lo que podría ser socialismo, que esa es otra cosa. ¿Qué es socialismo? Porque había múltiples socialismos. Vamos a empezar que estos son distintos socialismos que salen desde el siglo XIX, con variantes, también con el ala anarquista que va a venir. Porque en el siglo XIX, comunismo y socialismo se usaban de manera intercambiable. La realidad. Primero, después Marx va a hacer unas distinciones. Y bueno, esto es socialismo utópico. El programa revolucionario comunista, pues lo vamos a argumentar aquí, ¿verdad? Particularmente con el manifiesto. Y es que hay alguna separación, pero no había tampoco tanta, porque el único intento que hubo en el siglo XIX con cierto éxito fue la Comuna de París, ¿verdad? Y eso no llegó ni a 100 días, ¿no? Luego de eso, a final del siglo XIX, lo que habían eran partidos socialistas democráticos, es decir, que era una cuestión, lo que llamarían después revisionismo, que era hay que hacerlo paulatino, hay que insertarse con los partidos políticos, también teniendo sus uniones, el socialismo va a llegar progresivamente, de manera escalada, ¿sabes? No, nada de tomar esto por la violencia, ¿verdad? Hay que reformarse para poder participar democráticamente, ¿sabes? Ese era el socialismo dominante en Europa, pero también habían grupos anarquistas, habían socialistas utópicos que querían experimentar con nuevas sociedades. Y cuando hablamos de Puerto Rico, aquí lo que eran los socialistas y anarquistas muchas veces eran anexionistas, no eran para nada independentistas, Eh, porque En ah, ese caso, ahí cabe Santiago Iglesias Pantín, con quien el anexionismo en este país tiene una relación un poquito extraña, ¿verdad?
lo mencionan, no lo tocan mucho y te dicen que era anexionista, pero de socialista no se habla mucho. ¿Qué Exacto. tipo de Y socialismo era el que esbozaba Santiago Iglesias Pantín, que organizaba trabajadores también? eh, pues eso tiene que ver mucho con el movimiento obrero, porque el Ajá. caso de Santiago Iglesias Pantín, que va a tener una estrecha relación con la American Federation of Labor, que ese era un tipo de sindicalismo para nada confrontacional, era bien de negociar, de llegar a acuerdos, de sindicalizar ampliamente, pero no era para nada, por ejemplo, los obreros que surgen después de la tragedia del Haymarket en Chicago, para nada era eso, era un sindicalismo bien de altas esferas, podríamos Se era decir. llamado sindicalismo amarillo también en la historiografía, ¿no? Amarillo, particularmente, y se va a ganar el nombre después en los 20 y 30 particularmente. Sí. Pero ¿Los ves aquí, todavía por ahí? no, ahora proliferan. Pero en el caso de Santa Iglesia Pantín, como esa relación con la American Federation of Labor, la cuestión de que sí era, tenía un partido político, pero no vamos a enfocarlo completamente en la lucha política, sino en sindicalizar, por ejemplo, obreros de la caña, que eran en esta nueva transición económica, van a ser esta nueva, van a ser la mayoría. Y en el caso en Puerto Rico, no se sindicalizaban completamente. Los primeros sindicalistas en Puerto Rico eran personas letradas que trabajaban en la prensa, que trabajaban con tipografía y estas cosas. Y en el caso de Santa Iglesia Pantín, la primera incursión grande que él hace a la política es haciendo un pacto con el Partido Unión en el 1904. Y rápidamente, ¿verdad? El Partido Unión se da cuenta de esto, se da cuenta un poco que tienen que, para sus intereses económicos, tienen que echar para el lado a los socialistas que entran, que eran como, estoy olvidando la cantidad, pero eran muy pocos. Y Santiago Iglesias Pantín va a tratar siempre de negociar con el poder. Y en esa negociación con el poder y estas nuevas negociaciones va a estar la idea de que muchas de las nuevas libertades que tienen los obreros es gracias a los Estados Unidos. Es gracias que ahora hay libertad de reunión, que hay libertad de organizarse. Y parecería, ¿verdad? Una caricatura, pero en el libro yo narro en las memorias de José Luis González, marxista, comunista, nuestro mejor cuentista, él narra que una vez vino un plomero a su casa y ese plomero, él notaba que en el uniforme él tenía un logo y era el logo de la, del Partido Socialista, ¿no? Y que él le preguntó, mira, ¿qué es eso? Y él le explicó que era el socialismo, pero José Luis lo que nota es algo bien importante, era un plomero negro, negro y socialista. Y José Luis le dijo como que, ¿y por qué pero los socialistas no son, por qué son estadistas, por qué no son independentistas? Y el plomero le dice, alto de las preguntas, porque eran niños, José Luis dice que era un niño y que estaba haciéndole preguntas y el pobre hombre estaba trabajando ahí y este niño haciéndole preguntas, le dice, porque los independentistas quieren que yo vuelva a ser esclavo. Porque para el tiempo de los liberales, que era el partido en ese momento en los 30, para el tiempo de los independentistas, o el tiempo, ¿verdad? En el pasado de los autonomistas, esta gente, ¿verdad? Apoyaba el sistema esclavista, apoyaba a España y nosotros vinimos a conocer nuestras libertades cuando llegó Estados Unidos. Y es ahí que ese movimiento socialista, incluso anarquista, no va a ser muy confrontacional con el nuevo invasor, ¿no? Va a buscar acomodarse, negociar, incluso en momentos que las corporaciones azucareras eran completamente violentas en contra de ellos, que fueron las primeras incursiones de las huelgas, particularmente al principio, en las primeras 2 décadas del siglo XX. Sí. Entonces, eh, se podría trazar, tal vez, no voy a usar la palabra, no sé, una genealogía de estas ideas de izquierdas para saber de dónde exactamente fue que llegaron, que se llamara socialismo en propiedad, si data del siglo XIX, por lo menos en Puerto Rico, o si es entrando ya en el siglo XX con la invasión de Estados Unidos. No, ya desde antes, claro, esto es algo que narran Chuco Quinteros, Gervasio García, nuevos trabajos que incluso De Llorel, por ejemplo, Llorel también. Meléndez, Ujú. Vadillo,
que ellos indican que habían centros de estudio, habían centros obreros, casinos, fondos mutuos, había todo, ¿verdad? Particularmente en los centros urbanos. Eso es bien Y importante. particularmente también yo creo que anarquista, ¿no? Entonces Anarquistas, también, sí, sí. que es una de esas corrientes, ¿no? Pero el anarquismo interesantemente como que va a haber una disminución ya a principios del siglo XX, y entonces va a dar paso ya a, por lo menos, ideas socialistas y eventualmente ideas comunistas. Y yo creo que no se puede, que un poco, ¿verdad? La fecha en la que tú escoges para este trabajo, ¿verdad? Que convertiste en libro, es importante, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a revisar el periódico, por ejemplo, El Mundo, la conmoción que provocó a nivel mundial la Revolución Rusa trastocó, ¿verdad? Por completo el siglo. O sea, posiblemente hay dos procesos revolucionarios que trastocaron el siglo XX. Uno fue muy al principio, ¿verdad? Y esto también pensando también en, Dios mío, en ese otra verso, ¿verdad? En Revolución, una historia intelectual Exacto. pero son dos, ¿verdad? El triunfo de la Revolución Rusa y el triunfo de la Revolución Cubana como imaginario importante. Y mira qué curioso, ¿verdad? Porque empieza el libro eh, en ese periodo, ¿verdad? De la revolución y de lo que va a venir después y su impacto en Puerto Rico. Entonces, cuando venimos a hablar de la nueva lucha, por lo menos en términos historiográficos, hemos centrado esa narrativa en qué, pues en el impacto que tuvo o la resonancia que tuvo no solamente en Puerto Rico, sino en toda América Latina y en todos los pueblos del tercer mundo, el triunfo, ¿verdad?, de la Revolución Cubana en 1959. Entonces, mi pregunta entonces es ¿cómo se vio en Puerto Rico, ¿verdad?, el proceso revolucionario en Rusia, ¿verdad? Y cómo repercutió acá para el desarrollo de todas estas ideas de izquierda, principalmente lo que va a ser el comunismo. Pero mira, y para que tú veas cómo se conecta un poco, ahora que estamos hablando de los anarquistas que, eh, con- vamos, lo que es concientizar, de traer, por ejemplo, libros, obras de teatro, todo este mundo, ¿verdad? Llorel la llama la barriada letrada, pero, ¿verdad? Este mundo completo de traer escritos socialistas, las tareas que hacían, por ejemplo, los lectores de las tabaqueras que tenían lectoras, son bien responsables ellos de esa cuestión de concientizar, ¿verdad? A los trabajadores, de llevarle, eh, incluso hasta literatura regular. Pero en el caso de los anarquistas, cuando viene el triunfo de la Revolución Rusa, los primeros grandes exponentes que están dispuestos a crear un periódico pro bolchevique en Puerto Rico son los anarquistas. Particularmente se formó un grupo en Bayamón, que ellos van a fundar un periódico que se llama El Comunista. Y era un periódico pro bolchevique, incluso reportaban muchas noticias de Rusia y que incluso van a hacer una crítica. Ellos van a convertir en el ala izquierda del Partido Socialista, que ya se había fundado 5 años antes. Este periódico se funda un 1 de mayo de 1920. Y los anarquistas, ¿por qué? Bueno, porque era vamos a hablar, después de la Comuna de París, el gran experimento, el triunfo en cualquier lugar del mundo en que hubiera triunfado el socialismo era en Rusia. Y los anarquistas, por ejemplo, en los soviets, en los consejos, veían ahí, ¿verdad? Un futuro, ¿verdad? Posible, ¿verdad? Más democrático, menos autoritario. Eso ellos, como las noticias no venían tanto, pues veían que esta era la causa. Y en Puerto Rico no eran ellos los únicos. Nemesio Canales se va a convertir en un defensor de no tan solo la revolución de Trotsky en su momento, el tan odiado y a la misma vez que tenemos siempre que leerlo, Muñoz Marín, él dice que él iba a Nueva York a la biblioteca pública y ese hombre lo que hacía era leer literatura marxista, bueno, y no sabemos qué tanto, porque él dijo que el Capital era esta torre de concreto armado que él no pudo penetrar, que lo único que se conformó fue con el manifiesto comunista, pero lo leían, se entusiasmaron, por eso es que Muñoz incluso se entusiasma y participa y con el Partido Socialista en las elecciones del 20, y esos van a ser los precursores. Y los anarquistas particularmente, lo que tú dices, luego de eso, creo que, por ejemplo, la masacre de los marineros del Kronstadt, la persecución que va a ocurrir luego dentro de Rusia en contra de ellos, va a ellos como que a desencantarlos con la revolución rusa. Pero 1919, año importante, ¿qué ocurre? En medio de una guerra civil,
en Rusia, entre los rojos, los bolcheviques contra los blancos, los viejos soldados de los zares, van a fundar una organización para exportar la revolución, que se va a llamar la Tercera Internacional o la Internacional Comunista o Comintern. Esa organización que se formó en marzo del 1919 tenía un enfoque bien particular, no tan solo exportar la revolución en Europa, especialmente en Alemania, que era la más inmediata y que es lo que va a ocurrir, sino globalmente. Y hay que entender una cosa, en 1919 también están las negociaciones de París, y ahí muchos países coloniales se dan cuenta en las negociaciones que aquí, por ejemplo, con los 14 puntos de Wilson, que no va a haber esta cuestión de la determinación propia de las naciones, self-determination, y que la independencia para muchas colonias no va a llegar. Y entonces la Revolución Rusa va a tomar un doble rol. Va a ser una esperanza para los trabajadores, para, ¿verdad?, estos movimientos radicales, pero también para eh, radicales en el mundo colonizado. Van a convertirse en este sueño emancipador. Eh, y, y la Comité, la Internacional Comunista, va a funcionar como este centro de operaciones donde van a confluir cientos y miles de personas que se van a convertir en dirigentes, que van a fundar partidos comunistas, que hoy en día leemos sus textos, entre ellos Antonio Gramsci, en algún punto estaba Togliatti, Rubén Martínez Villena, o sea, personas que se van a convertir en importantes, no tan solo para sus países, para los partidos comunistas que se van a fundar, sino para el pensamiento de izquierda en toda Latinoamérica y alrededor del mundo. ¿Verdad? Y eso va a traer cola en Puerto Rico, porque a través de la Comintern es que van a empezar a llegar personas buscando cómo las fuerzas que tenemos en Puerto Rico, ya sean anarquistas, socialistas, que son miembros del Partido Socialista fundado en el 15, e incluso liberales y nacionalistas, cómo estas fuerzas las podemos, ¿verdad? Podemos lograr organizarlas en tal vez una liga comunista, que eventualmente se forme un partido comunista, y así poco a poco. Esos años 20 van a ser de una etapa de fallas, en reintentarlo muchas veces. Pero es que se tarda el fundar el partido se funda en el 34, pero las raíces tú las tienes en los 20, en distintas situaciones, nunca uniformes, con personas que se van a desencantar, personas que se van, que vuelven, pero van a ser los 20. En- no, que quería preguntar entonces que en este caso, ¿cómo, o sea, tanta fragmentación que vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? En los mismos movimientos como que organizados, ¿cómo, ¿verdad? Lo que pudiste encontrar, encuentro interesante cómo entonces habían esas convergencias de encontrar esa causa común, porque como podemos ver la famosa frase que especialmente Wario usa mucho aquí, usamos mucho en el podcast, el estatus sí está en juego siempre, ¿sabes? Como en ese entonces que era como que esa lucha todavía, ¿verdad? Que todavía estaban los anexionistas por un lado, estaba el autonomismo, estaba la independencia, estaba lo que comentabas de los trabajadores, que es otra lucha que entonces se tiende a insertar porque también es otra cosa. Los burgueses de aquel entonces, que es lo que mucha gente a veces no cree, los burgueses de aquel entonces era como que, pues, mira, nos queremos independizar de España o de Estados Unidos, pero nos gusta tener los chavos y explotar gente y, o sea, Exacto. seguimos siendo los mismos Sí, cabrones de que claro, bajo la corona. claro. Sí, Sí, es sí. una clásica situación en Latinoamérica que la clase criolla va a sustituir, ¿verdad?, lo que fueron los imperialistas o los que eran miembros, ¿verdad?, del país colonizador, y es una sustitución de un verdugo por otro. Los Pero nuevos fíjate, explotadores. exacto. Algo, fíjate, en torno a eso, una cosa que a mí me levantó mucho la atención es que cuando, ok, los anarquistas fundan este periódico que se llama El Comunista, y un poquito más adelante, y vaya, güey, esto es en Puerto Rico. Que Hay mucho por investigar y yo trato de aportar un poco, pero en Nueva York están ocurriendo otras cosas. Y hay una radicalización más adelantada y hay grupos que están dispuestos ya a adoptar todas las tesis bolcheviques, porque esa es otra cosa. Hablamos mucho de comunismo, pero lo que llega aquí como comunismo no es comunismo marxista-leninista como nos quieren hacer ver o como ocurre después con la Revolución Cubana, que sí, después hay un programa y hay toda una literatura alrededor. Lo que aquí llega es unas ideas bolcheviques.
las ideas comunistas de estas personas parten de la Revolución Rusa y de la experiencia rusa. Ellos van a tener muchas veces, se van a pasar de mano en mano el Estado y la Revolución de Lenin. Pero a la misma vez tienen por el lado algún libro de Kropotkin o tienen a Bakunin por ahí y ellos no entienden por qué no los pueden tener juntos, simplemente lo leen porque eso es lo que había disponible y porque todavía al no haber llegado la Internacional Comunista no tienen como que esa línea de que esto es lo que tienes que leer, esto es lo que tienen que leer. Ellos simplemente leían y poco a poco esa educación comunista que van a tener bolchevique. No Que tiene que era, ver yo nada. estaba por Ajá, hacer esa pregunta, porque como habías comentado eso mismo, que empieza a llegar en el 20, la revolución ocurrió en el 1918, no tenemos la inmediatez de ahora que estamos exacto. viendo básicamente cualquier guerra en vivo, y era eso mismo, de que fue en realidad, qué ideas fueron las que llegaron, porque todavía en el 20 allá mismo todavía estaban organizándose, tú sabes, como quien Sí. dice, en Rusia. Eso, ¿verdad? Pues ese punto de especificar que lo que llegan son las ideas o quien dice los relatos de la revolución o del Exacto. levantamiento bolchevique, pues eso simplemente pues le da Sí, ¿no? un buen contexto. Y que va a pasar mucho, y no pasa nada más en Puerto Rico, en muchos lugares, por ejemplo, la pugna que hay entre Trotsky y Stalin, aquí no se viene a enterar de eso al momento, incluso se, o sea, no, estas disputas que muchas veces que se ha escrito demasiado, no se refleja completamente porque aquí, como tú dices, están todos revueltos. Por ejemplo, tú tenías a alguien como Correger siempre dijo que a él, a quien le da primera vez un tomo del Capital, es Samuel R. Quiñones, un arquitecto del Partido Popular. Entonces te Ujú. están diciendo que los que están leyendo algo más complejo son Sí. estas, ¿verdad?, clases profesionales ascendentes. Samuel R. Quiñones, a quien se puede citar en Puerto Rico Ilustrado diciendo que el bolchevismo y el modelo soviético es el camino a seguir. Y después, arriba va marchando el popular presidente del Pe- Senado de Pero los justamente populares. sobre eso, es eso, ¿verdad? O sea, eso que trae Ángel y que también trae Esteban, yo quería preguntar, porque obviamente la invitación es que la gente compre el libro, ¿no? Borinquen Rojo, que se puede conseguir en la página web de Laberinto, lo tiene por Dalton lo ahí, tiene, mira, aquí. Ángel lo tiene, lo pueden conseguir en Libro 787, ya vi que está disponible. Pero hay una cosa que una vez tuve una conversación con Emanuel a raíz de mi tesis, pedí un poco de ayuda, y es algo que me pareció bien interesante, que no hemos mencionado también en este podcast, que es el asunto de la genealogía de quién es quién, ¿verdad? En la política puertorriqueña, sobre todo en el siglo XX. Y menciona a Samuel R. Quiñones, pero hay una serie de personajes que van a tener mucha evolución como personajes, ¿verdad? Literalmente, en la historia, ¿no? Que van a cambiar, evidentemente, y es natural que los seres humanos cambiemos, Ujú. ¿verdad? Y evolucionemos políticamente. Lo raro es esa consistencia, ¿no? Ahí estricta, ¿no? Pero eso no es tan cierto tampoco, ¿no? O sea, una evolución en términos políticos, ¿verdad? Pero en Puerto Rico sí hay una gente, Samuel R. Quiñones quizás como un ejemplo, ¿verdad? Que estuvieron vinculados duramente, ¿verdad? Con organizaciones sindicales, con izquierda, que eventualmente pues, se convierten en ideólogos tanto del Partido Popular como eventualmente del Partido Independiente Puertorriqueño, que es una Ujú. ruptura precisamente, ¿verdad? Del Partido Popular Democrático. U otra gente, ¿verdad? Que vino hacia otros lugares, ¿verdad? Fuera, no necesariamente dentro de la rueda electoral, Partido Nacionalista, por ejemplo. ¿Algunos, algunos, algunos nombres que te vengan a la mente, Manuel? Eh, a mí me da que Samuel R. Quiñones, Vicente G. Polanco, ¿verdad? Es otro bien. Clave. ¿Verdad? Dame que decirlo así, estas dos personas no era que simplemente leían El Capital y les gustaban las ideas bolcheviques, es que ellos fueron miembros de una organización que era de la Internacional Comunista, que era la Liga Antiimperialista de las Américas, capítulo de Puerto Rico. Para que no lo sepan, en algún punto se funda la Liga Antiimperialista, que era una organización, subdivisión de la Internacional Comunista para luchar en contra del imperialismo, para sacar a los Marines de Haití, manos fuera de Haití, la campaña en contra de los Somoza, ¿verdad? La cuestión con el canal de Panamá, que Puerto Rico se descoloniza, había muchas causas ahí. Pero esto fue más o menos, estamos hablando ya de la década de los 20, ¿no? 25. Y esta ¿Verdad? gente,
Ajá, Qué interesante, ¿verdad? Porque ya obviamente es que hay una consolidación de todo el proyecto soviético, después de toda la guerra civil y de toda exacto. la presión que recibió Estados Unidos y de otras potencias europeas, que comienza entonces esa, ¿verdad? Esa expansión hacia América particularmente, porque obviamente pienso en el trabajo de Sandra Pujals que ha hecho, particularmente con el caso de Puerto Rico, pero que obviamente si uno se pone a mirar, paralelamente a que se está dando este movimiento de la internacional, eh, hay otra, se me está escapando el nombre, yo sé que estoy segurísimo que Manuel sabe de quién estoy hablando. Esta investigadora del Departamento de Historia que ha hecho un trabajo similar, pero con las ideas del fascismo y de Ah, sí, cómo el fascismo hizo exactamente lo mismo en la década de los 20 en República Dominicana, en Puerto Rico y en Cuba. Así que van más o menos dialogando, ¿verdad? Ideas sí, totalmente antagónicas en términos políticos, pero que están intentando expandir, ¿verdad? Su área de influencia, sobre todo en un contexto, ¿verdad? Donde el hemisferio occidental estaba dominado completamente por el imperialismo estadounidense, ¿verdad? Y que ese imperialismo pues tiene unas dimensiones no solamente políticas, sino evidentemente culturales, claro. y que obviamente pues dominaban, ¿verdad? La discusión. Entonces, pues por un lado tienes esta liga antiimperialista, entonces Vicente Hegel Polanco me parece que es un buen ejemplo de cómo se va dando esa transformación, porque después termina cuestionando duramente el proyecto del Partido Popular y termina básicamente diciendo, pues mira, el Estado Libre Asociado es una farsa por completo. Exacto. O sea, hay una Bueno, un desarrollo de personaje brutal con Vicente Hegel Eh, Polanco, y, y por en ese, ejemplo. y en ese momento, ¿verdad? Está Vicente G. Polanco, Samuel Gruño, porque era un corillo, de hecho, era un corillo de vanguardistas, si queremos usar esa palabra, de personas que este movimiento vanguardista, ¿verdad? En las letras, en el arte que estaba llegando, en algún punto del surrealismo, ¿verdad? Pero, Que coincide también con los años 20, ¿no? exacto. Y ahí un poco nuestro pana Gustavo Eh, ha Exacto, Gustavo que trabajó con trabajado. Corregel, de ese corillo Sí. estaba Corregel, Samuel Ujú. R. Quiñones, Vicente G. Sí. Polanco y estaba también Emilio R. Delgado, que Emilio R. Delgado fue otra ruta, pero Emilio R. Delgado se carteaba con José Carlos Mariátegui, fue pana, muy buen amigo de García Lorca, estaba hablando de una persona bien importante, incluso dirigiendo periódicos del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española. Y en ese gente también estaba quien diseña el logo del Partido Popular también, que es Antonio Colorado Padre, porque Antonio Colorado Padre se había vuelto socialista, si no me equivoco, en Boston, en Massachusetts. Tenía un amigo que termina viniendo a Puerto Rico a organizar la Liga Antiimperialista y ese amigo de él, ya eso lo pueden leer en el libro y Rafael Bernabe y Sandra Pujol han investigado también, que quien contacta por primera vez a Albizu Campos, porque la Internacional Comunista y particularmente el Partido Comunista de Estados Unidos le habían dicho a ellos, si usted va a fundar alguna organización comunista en Puerto Rico, tienen que ser con dos grupos, socialistas que critiquen la labor de la Federación Libre de Trabajadores porque era, ¿verdad?, muy reformista, no era para confrontacional, y con el Partido Nacionalista porque era el único partido independentista completamente que había, más nada. Y ese amigo donde va a terminar parar y donde va a vivir por un buen rato es en la casa de los Colorados, en Mayagüez. Y no me equivoco, las cartas están ahí. Y él dice, no, y él le dice, bueno, las cartas dice Tony. Tony, mi amigo Tony, y es Antonio Colorado padre. Eventualmente, quien pone pan tierra libertad y pone el jíbaro rojito y todo bien bonito para Muñoz Marín es Antonio Colorado padre. Que después en unas memorias dirá que a él se le apareció de sopetón ese amigo, que después murió en Colombia, no supo más nada de él, que era falso. El amigo de él fundó el Partido Comunista en Colombia, ayudó a eso y terminó siendo un líder sindical en Texas, eventualmente. Y aquí fundó una liga comunista. Pero son personas que va a pasar muchos, van o a ignorar su pasado o simplemente ellos mismos van a borrar su pasado, van a encargarse de que eso no aparezca, ¿verdad?, en ninguna parte en sus biografías, porque se vuelven figuras importantísimas del poder hegemónico en los 40 y 50. Hay una borradura, tú dices aquí.
Sí, sí, yo, por ejemplo, el Muñoz dice que en ese pasado de él leía todo esto, pero que nada, que él sabía que eso era, ¿verdad? Como si fuera algo infantil. Y después incluso, cuando está hablando de las elecciones del 40, dice que había un comunista que se estaba tomando el crédito en Coamo de las elecciones y que él fue allá a denunciarlo porque eso no fue ninguna, que los comunistas no tuvieron nada que ver y bla, bla, bla. Y después te das cuenta, y eso es algo que yo trabajo en el libro, que no tan solo Muñoz Marín sabía que los comunistas estaban ayudando, es que él mismo propuso y hizo estos alineamientos porque los comunistas controlaban en esa época, algo bien importante, un movimiento obrero naciente en una época donde se están construyendo bases militares, pero también un proyecto de industrialización en camino. Y ese movimiento obrero está saliéndose de las manos, ya no es controlado por los enemigos de los populares en ese momento, que eran los socialistas y los republicanos, que era la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista. Vamos a llegar ahí, ¿verdad? Digo, te pregunto, ¿hubo alguna otra organización que haya surgido en la década de los 20? Eh, Mira, se están haciendo investigaciones, pero sé que hubo conexiones con la APRA en algún Ujú, sí. punto. Y, ¿verdad? Me, han lleg- Me acuerdo que un compañero, Ariel, me había comentado de que hay Ujú, algo ahí, eh, particularmente con Emilio R. Delgado. Se funda lo sí. que se llama eventualmente la Liga Comunista. Va a tener como muchos 10 o 12 miembros, no va a durar ni meses porque quien la funda se tiene que ir, que es este gringo, amigo de Colorado. Y eventualmente yo leí un poco, incluso, no sé si le pregunté yo ahora, había un grupo de anarquistas que trataron de revivir alguna agrupación anarquista en los 30, que el único que vamos a saber de él va a terminar ser parte fundador del Partido Comunista de Puerto Rico. Porque el anarquismo en los 30 básicamente como influencia y grupo, ¿verdad? Radical en Puerto Rico va a desaparecer poco a poco, no van a tener tanto Sí. impacto. Pero esos son los grupitos que había. Pero entonces, ¿verdad? Porque ya que mencionaste lo de la Federación Libre del Trabajo y ya entonces implicaría hablar de la década de los 30, pues la década Guarionex, de los... Ajá. tengo un tenki. Ah, dale, dale. Eh, Zumba, zumba, es que, zumba. sí, dame Tembol. Es que quería leerte algo. El documento que le hablé a Emanuel antes de comenzar la grabación. En el 1924, esto está, ¿verdad? Esto no son inventos míos. Voy a dar la cita aquí: Archivo General de Puerto Rico, Fondo Departamento de Justicia, Serie Procurador General, Caja 90, expediente 1006, si no me equivoco, que es un expediente de la Policía de Puerto Rico, en el que el jefe de la policía en ese momento se le queja al gobernador y al procurador general de que la American Federation of Labor en Utuado, yo pensaba que era que había colgado una bandera roja frente a la de Estados Unidos. No, no, no. Ellos en la sede, en Utuado, colgaron una bandera roja gigante y dentro de la bandera roja había una bandera de Estados Unidos. Y el jefe de la policía le dice, ¿qué hago? Porque esto es una incitación al caos. Eh, entonces el procurador general le contesta, mira, no existe leyes que prohíban el uso de banderas en Puerto Rico. Sin embargo, te voy a enviar una serie de estatutos que fueron aprobados hace unos años en Boston y en otras grandes ciudades de Estados Unidos que te provee precedentes legales dentro del sistema estadounidense o ideas de cómo tú puedes pasar ordenanzas municipales suprimiendo el uso de banderas rojas y banderas negras. Esto fue en 1924. El mismo procurador general luego cita un informe de un jefe de la policía anterior, un tipo bien pintoresco, infame también, que se llamó George Shanton. Puedo entrar en detalles sobre su historia. Shanton era un loco, participó como uno de los Rough Riders en la guerra del 98. Antes de eso había sido cowboy y participaba en los shows de pistolas con Billy the Kid. Sí, luego del 98 lo enviaron a apaciguar las Filipinas. Tú sabes lo que eso significa: genocidio. Lo quisieron nombrar jefe de una nueva fuerza policial en Cuba y por fin lo enviaron a Puerto Rico justo después de que comienza la época de la prohibición. Él confisca un alambique y cuando lo llaman para que lleve la evidencia, el coronel dice, bueno, es que yo no sé dónde está el alambique. Desapareció de la sala de evidencia. Anyway, este tipo en el 1920
redacta un informe entre los que, ¿verdad? Cito. Ok, este es el jefe de la policía del 23 citando a Shanton del 20. The writer personally remembers many cases in which red flags in the hands of excited striking Puerto Ricans have déjame ver. No, strikers in Puerto Rico have resulted in bloodshed and loss of life. In many instances, the red flags serves to incite disorder. It is a Bolsheviki standard and has rarely ever stood for much less than something closely approaching Bolshevism, even in this peaceable island. The disappearance of the red flag in Puerto Rico, I believe, would amount to a long step in the direction of orderliness and sane methods. In the past, many strikers have carried the American flag, and since nobody could carry a better one, whatever the cost, there would appear to be a good reason why this honored emblem should not suffice for all legitimate and well-intentioned enterprises. O sea, señores, ustedes quieren protestar, carguen la bandera americana. No me carguen una bandera roja y no me carguen banderas negras. Que después podemos hacer fast forward a una huelga estudiantil que hubo en nada más y nada menos lo que hoy se conoce como la Universidad Interamericana de San Germán. Y cómo en la década del 30 esto no era una universidad, era un colegio de niños y niñas de bien, un boarding school, y estos niños hacen una protesta para que voten del college al director, que era un gringo. Una de las protestas fue los niños en fila y las niñas al otro lado, marchando con una bandera negra en la plaza de San Germán. Al garete. Yo lo que quiero saber, dos cosas. ¿Cómo se llamaban estos niños? Los documentos están, Colección Procurador General. Quienes los quieran por un paper, me lo dicen. Y cómo se llamaban los maestros de esos niños. Eso es algo que yo quiero saber. Eso está al garete. Pero tan temprano como en el 1920, que no se había asentado ni el humo, ni la sangre, ni el fuego de la revolución bolchevique, ya aquí estaban marchando con banderas rojas y banderas negras. Y la policía ya estaba tomando medidas para suprimir. O sea, ya existía legislación que te permitía suprimir a través de ordenanzas municipales banderas rojas y banderas negras. ¿Qué nos dice eso entonces sobre el Puerto Rico de los rugientes 20 en cuanto al comunismo y cuántos movimientos organizados habían? Porque si me dices que la American Federation of Labor era, ¿verdad?, más reformista, más blandengue, por así decirlo, como quiera la policía los está vigilando y como quiera esta gente está colgando lo que en su momento se consideraría un símbolo de rebelión, una bandera roja arriba de una sede públicamente. Sí. Y no, y que es una época también que está la famosa amenaza roja, ¿no? La Sí. primer Red Scare. Sí. el primer Red Scare no fue con el McCarthy, fue en esa Ujú. época. Incluso muchos radicales en Estados Unidos los deportan y terminan viviendo en Rusia, en la Unión Soviética, por eso mismo, porque hay un plan orquestado desde las fuerzas de represión para eliminar cualquier cisne rojo, no importa si son bolcheviques o no, lo que sea radical y que se pueda asociar con esa revolución lejana en Rusia, pues era eliminado. Y en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, yo creo que en el 20 había una huelga de tabaco, me puedo estar equivocando, había una huelga de tabaco y puede ser el que están refiriendo a eso. Y incluso los socialistas moderados, hay que recordar algo, tan moderados pero a la misma vez que estaban ganando elecciones, estaban ganando alcaldías. La primera vez en que republicanos y el Partido Unionista quieren hacer que siempre las han hecho estas alianzas, pero organizadas de manera nacional, al unísono, es porque tienen miedo que el Partido Socialista ya en el 20, que había adquirido tantas alcaldías, siga teniendo tanto alcance. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, particularmente la Federación Libre de Trabajadores, tenía mucha influencia en los lugares, particularmente en el este, donde había grandes fábricas de azúcar, donde estaban todos estos centrales de azucareras que ¿verdad? Tenían cientos, hasta miles de trabajadores. Ahí el Partido Socialista tenía arraigo.
Y aunque estamos hablando de un partido que está yendo a las elecciones, que como quien dice lo están haciendo por el libro, representan una amenaza para el poder establecido. Y ahí es que vienen las alianzas, ahí es que vienen, ¿verdad? Esa comunicación interna y también porque en Estados Unidos están teniendo toda una fiebre de persecución en contra de los socialistas. Sí. Hay Aquí y socialistas en comunistas, Estados Unidos anarquistas. también está pasando algo sumamente importante e impresionante que tal vez en Puerto Rico deberíamos estudiar y conectar, ¿verdad? Se vincula a estas ideas rojas con las grandes ciudades de la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, en el sur está ocurriendo algo bien particular, principalmente entre las comunidades negras pobres, y es que los negros son rojos también. Sí, Se están sí. organizando también. Entonces, forman entre lo que le llamaban los sharecroppers, esta gente que Los es, aparteros. exacto, se dedicaban a cultivar las fincas que en algún momento sus ancestros esclavos habían trabajado también. Comienza a organizarse entre ellos. Inclusive comienza a surgir ahí ideales de hasta de repartir las tierras y que ellos sean los dueños de la tierra, no ser sharecroppers. Bueno, había hasta una idea de que, ¿verdad? Y esto se debate en el 28 y creo que hasta el 29 en Moscú. Hasta el mismo Stalin tiene que meterse en el debate de que probablemente la solución que puedan encontrar en el caso de que hubiera una revolución proletaria en Estados Unidos es que el sur se lo den a los negros. Le dicen un cinturón, ¿verdad? Para los afrodescendientes en el sur. Y, Sí. y al nivel de que los precursores incluso de la lucha en contra de la segregación se le puede señalar a los comunistas eh, en contra de la segregación, a la misma vez a favor de la excarcelación y evitar que muchas personas vayan a la pena de muerte, porque había muchos casos de linchamiento, pero habían casos también de acusaciones falsas de niñas sureñas en contra de que cuando pasaba algo, pues decían, no, es que me violaron estos muchachos, y eran jóvenes. Estoy hablando, claro, el caso más famoso siendo el Sí, de los chicos de Scottsboro, que sí. el bisabuelo de Wario Next, tengo que decirlo así, el bisabuelo de Wario mandó una carta, Justo Berenguer, diciendo que liberen a estos muchachos de Scottsboro, si no me equivoco es al gobernador de Alabama. Y, Sí, Alabama. y parece una casualidad, pero importante. Una de las miembros, una de nuestras personas, de nuestros personas, pero es una mujer que va a tener mayor importancia y creo que es una persona que merece su propia biografía completa, es Jane Speed. Jane Speed era una mujer blanca, pelirroja, sureña, de padres liberales, que sus ancestros van hasta el tiempo de Washington. Creo que su tatarabuelo fue médico de Washington, si no me equivoco. Me puedo estar equivocando, pero eran de tendencia liberal. Imagínate, en el Alabama, su abuelo creo que luchó por el norte. Y ella termina casándose con César Andrés Iglesias y trae todo ese bagaje de luchas en el sur de Alabama. Sus compañeras, sus camaradas eran negras. Ella era de las pocas mujeres blancas que se involucraba en la lucha con las mujeres, con las aparceras, particularmente, y los aparceros en el sur, al nivel de que una vez se trepó en un carro en un 1 de mayo y la arrestaron. Y ella termina aquí organizando a muchas mujeres y dirigiendo el Partido Comunista y dándole dirección cuando había oportunismo dentro del partido, que habían personas que querían aprovecharse de su posición para tener más conexión con los populares. Ella era una persona muy aguda y muy crítica y viene de ese trasfondo del sur, a ese nivel. Lo que pasa es que ella se conoce con César en una escuela de formación en Nueva York. Así que no está tan lejos, ¿verdad? Y otra cosa, traen un poco la idea de problematizan la raza en el 42. Hay un debate bien fuerte entre César Andrés Iglesias y José Lanauso Rolón, que es otro personaje espectacular, que yo empiezo el libro con él, sobre la cuestión negra, de que hay personas que no le dan trabajo por simplemente su color de piel, de que hay que hacer algo para hacer legislación para que esto se evite. Al nivel de que el FBI tiene que ir a preguntarle a sus informantes, mira, pero en verdad hay tanto racismo en Puerto Rico, pues ellos lo están discutiendo aquí en la asamblea. Y Probablemente con la visión bien J. Edgar Hoover de, pero si ustedes son todos negros. En mis ojos ustedes son todos igual de negros. así mismo. No, y entonces los informantes dicen, no, nosotros nunca hemos tenido problemas, aquí no hay un problema racial, incluso
le decían a algunos de los negros que estaban dentro del partido, esos son acomplejados, y, ¿sabes? Que es algo que se repite mucho cuando se pone la cuestión racial, esos son los comentarios, de que no hay problema racial, que aquí el mestizaje borró, ¿verdad? Esas líneas raciales, pero eso tiene que ver, yo argumento en el libro que eso tiene que ver mucho con la influencia, en parte con la influencia que tiene James Pitt de haber luchado en contra de la segregación, a favor de múltiples trabajadores de distintas industrias en el sur, no tan solo en Alabama, creo que hasta en Luisiana. Mira, Entonces, pues a ajá, propósito, ya que traiste ese tema, ¿verdad? Y ya de lleno hacia 1930, yo creo que es bien importante, porque un poco hablabas del sindicalismo, va a haber una crisis, evidentemente, de la Federación Libre del Trabajo, que estuvo vinculada a Santiago Iglesias Pantín. Y hay una reconfiguración de todo el movimiento obrero a raíz particularmente de podemos decirlo así, ¿no? De la revolución social que está viviendo Puerto Rico, pero a nivel internacional, pero muy específico el contexto caribeño, porque cuando pensamos en las huelgas, en la gran huelga azucarera del 33 y 34, pensamos que fue un evento aislado en Puerto Rico, pero sin embargo, si hacemos un ejercicio de mirar lo que estaba pasando en el Caribe, vamos a ver que lo mismo se repitió en buena parte de las islas vecinas. En la mayoría de los casos como resultado de la Gran Depresión, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, todo esto venía profundizando ya por el asunto del paso de dos huracanes, por la propia situación colonial, que también era algo que se ampliaba en el Caribe. Así que vamos a ver que van a ser unos años bien complicados en términos sociales, políticos, y va a haber mucha contestación en la calle, ¿verdad? Con protesta. La huelga del azúcar, vamos a ver huelga en los puertos, vamos a ver huelgas de choferes, vamos a ver huelga en el sector del tabaco, vamos a ver huelgas aquí en Cabo Rojo en el sector de la salina. Es decir, que hay un gran cuestionamiento desde la parte obrera, pero por otro lado, también este es el momento en el que el nacionalismo, que había sido un nacionalismo ateneísta durante los años 20, se va a transformar a partir de 1930 cuando llega a la presidencia Pedro Albizu Campos, que había estado justamente, ¿verdad?, haciendo su recorrido en Latinoamérica y le había permitido tener, pues de alguna manera, más perspectiva y nuevos horizontes de lo que venía ocurriendo, ¿verdad?, en Latinoamérica. Todo eso converge con la intensificación, a su vez, ¿verdad?, de la política imperial de Estados Unidos, no solamente en Puerto Rico, sino también en el Caribe. Todo eso, ¿verdad?, Eh, con la política esta, la mal llamada política del buen vecino, ¿verdad?, Sí, no Es, sé. de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. Lo digo, ¿verdad? Porque va a haber una ruptura importante y yo pienso, por ejemplo, en La Llamarada, que sale más o menos en esta misma época y que va a ser Exacto. un bestseller, por así decirlo, en esos mismos años. Pero hay una ruptura importantísima dentro del movimiento sindical y yo sé que, ¿verdad? Pues, leí tu tesis. Tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que va a ser para la formación de un partido comunista en Puerto Rico. ¿Me equivoco? Sí, no, eso es literalmente, eso va a ser un factor no tan solo clave, yo creo que es el precursor porque muchas veces, ¿verdad? Eh, la manera en que se va a fundar el partido es que sí, aquí va a haber personas que quieren fundar el partido, pero también hay desde Nueva York, había una oficina del Buró del Caribe, que era una oficina de la Internacional Comunista, pero se encargaba de organizar partidos en toda Latinoamérica y el Caribe, particularmente el Caribe. Eh, Ellos decían, mira, hay que buscar los obreros disidentes, personas que son miembros del sindicato, que son disidentes, que están teniendo una crítica interna, no tan solo del Partido Socialista, sino de la Federación Libre de Trabajadores. Y eso es bien importante. Yo le digo, la gente se sorprende con lo radical que fueron los 30, pero globalmente era un mundo que estaba yendo a pedazos. Solo dice Eric Hobsbawm en sus memorias. Lo, la Y cer- había muchas cosas en discusión también, ¿no? O sea, es como Exacto, que este es la antesala ya del fascismo, que ya venía gestándose en Italia exacto. desde los años 20, pero en los años 30
vamos a ver que es o sea, el 33 básicamente, lo tengo aquí El al frente ascenso, también, pero tengo aquí un póster que me regaló Esteban, de Nuremberg. Importante, ¿verdad? Porque esa va a ser la marcha, en términos políticos, que le da el acceso, ¿verdad? A Adolfo Hitler al poder en la Cancillería en Alemania. Así que un año bien importante, ¿verdad? Que coincide también con el proceso huelgario en Puerto Rico. Y yo creo que exacto. esas cosas, poderlas situar en un contexto, y para eso es que sirve la historia, son bien, bien importantes, porque ya en los años 30 hay muchas noticias, ¿verdad? Hay cables. Cable. Llegan noticias de Europa, y de diferentes partes del mundo, no al instante, ¿verdad? Como hoy día, que una notificación, ¿verdad? Pero diariamente había información de lo que estaba ocurriendo. Y esto también, quizás un poco adelantando, pero podemos volver atrás, 2 años después, 3 años después, hacia el 36, el estallido de la guerra, Guerra civil. civil en España, pues va a, o sea, a polarizar más la situación en Puerto Rico. Pienso en un pueblo como Cabo Rojo, que yo vi esa discusión, yo sé que tú también la viste, pero a nivel isla va a ser impresionante la tomadura de posturas de diferentes sectores políticos a favor del régimen republicano, a favor del gobierno golpista, del bando nacional. Va a haber gente de Puerto Rico que va a ir allá, que va a morir, los hermanos Carbonell aquí de Cabo Rojo, por ejemplo, y otros líderes, ¿verdad?, vinculados al partido o al incipiente Partido Comunista, que van al campo de batalla, ¿verdad?, Ujú. a defender unos ideales y a una visión. eh, Todo ese contexto, básicamente, ese es el bagaje de la fundación del Partido Comunista. Sí, sí, va a ser, todo ese bagaje va a hacer que fuerzas que tal vez no se iban a encontrar, un poco lo que Taito está preguntando, cómo tú coges fuerzas que están dispersas, ¿no? Que no necesariamente que van a estar juntas o van a estar de acuerdo en todas las políticas, entran. Pero lo que pasa es que hay mucho en qué estar en desacuerdo, que los va a juntar. ¿Por qué? Por ejemplo, en el mundo sindical, primero en el mundo político, el Partido Socialista, que es el partido de los trabajadores en Puerto Rico, hace una coalición con los republicanos, con los dueños de las centrales azucareras. Ya hay muchos dentro del Partido Socialista estaban disgustados, por ejemplo, los de Cabo Rojo son los primeros en formar un grupo marxista y decir, no, es que esto no puede ser, ¿cómo vamos nosotros irnos con los verdugos? Y también había otras disidencias, yo eso lo narro en el libro, que uno siempre le cuenta en afirmación socialista, esa disidencia que se forma durante la huelga de la caña, pero van a haber muchas más. En el Partido Nacionalista, por ejemplo, cuando Albizu está en ascenso y es el presidente y es la voz cantante durante la huelga azucarera del 34, también ya previo había una ruptura con uno que otro miembro que era del ala izquierda del Partido Nacionalista, que veía que, primero que veían en la personalidad de Albizu que tal vez era muy eh, autoritario, podría decirse, ¿verdad? No sé cómo, porque hay mucha gente que toma eso y de ahí se van en teoría. Pero sí, autoritario y que a la misma vez, tal vez en la cuestión sindical, social, en un programa social de avanzada, no estaba tan interesado, porque Albizu estaba interesado de que todas las fuerzas independentistas se aglutinaran, lucharan por la independencia y después cuando llegara la república, pues decidimos, ¿verdad?, qué programa seguir. Y habían Sí, era también, Nos matamos entre nosotros, que es lo que partiendo suele del suceder. exacto, que es parte también lo que a veces se habla de vamos a solucionar estatus, vamos a resolver esto, después hablamos qué exacto, método, forma o que estaba leyendo eso mismo, que creo que era la introducción que mencionaba eso mismo, que como uno creería que es el error aquí, que todo se tilda de que automáticamente todo independentista es comunismo, socialista, pero que al Albizu lo veían como hasta fascista, del punto por sus posturas y como era tan autoritario lo llegaron a tildar sí. de Es fascista, que que también es de lo que hecho, hemos hablado aquí del catolicismo, cuando gente dice, no, que los independentistas y izquierdosos y todo, y tú como que, yo no creo que Albizu hubiera sido muy liberal e izquierdoso, sí, socialmente hablando. Esteban, estás en mute. Sí, No sé si discúlpame. iba, que, No, Yo no, me no. iba a decir con Ajá. eso, ¿verdad? Que yo por eso tengo un poco cuidado cuando hablo del tema. Y yo, ujú. incluso en el libro, Sí, cuando fue hablo una del tema, cita, creo que una estaba cita citando a completa y alguien. digo, mira, si Sí, ustedes sí, sí, quieren fue una matarse cita. Sí, con el tema del fascismo de Albizu,
porque yo lo he estudiado también, pero mira, ahí hay porque también hay que ver el contexto nacional, donde el contexto en donde Albizu esboza su nacionalismo y qué significaba el catolicismo en ese contexto y todo lo demás. Y Albizu, por ejemplo, tan fascista que estuvo dispuesto a incluir al comunista en su coalición independentista, ¿verdad? Sí. So, ahí yo siempre tengo un poco de cuidado, pero sí, tengo que decir que lo que pasa es que también está otra cosa. En la época del 33 los comunistas no querían hacer ningún frente con nadie. Era la época de eh, clase contra clase. Si no es comunista, radical, y porque la teoría era que ya nosotros estábamos en las puertas de la revolución. Esa es la teoría que se articula desde Moscú. ¿Por qué? Porque vino el crack del 29, ¿verdad? La Gran Depresión, Sí, la Gran el Depresión, único sí. país que tiene un plan quinquenal y que se está industrializando a un nivel, ¿verdad? Nunca antes visto en la Unión Soviética. So, ¿para qué vamos a colaborar con los otros grupos, particularmente los socialdemócratas, si la revolución está ahí, la vamos a tomar? Y es en eso que ellos hacen crítica, por ejemplo, los comunistas, antes de fundar el partido, sus críticas iban a los liberales, republicanos, a los socialistas reformistas y a los nacionalistas también. Las primeras críticas que se hacen desde la izquierda al viso, de que sí, la idea de una lucha antiimperialista frontal es importante, pero de que las aspiraciones burguesas del viso impiden que tenga una visión más, ¿verdad? Podemos decir ahora progresista, pero ellos usan otro término en este momento. La hace el partido, miembro fundador del Partido Comunista en el 33, tan temprano como el 33. Así que, pero esos son los precursores. Esa Eh, misma, ajá. no, no, no. No, perdóname, termina, que es que es que estábamos hablando de los 30 y surge algo, en Puerto Rico sucede algo que es bien importante, que uno en la historia, esto siempre es un issue, cuando uno está estudiando los movimientos revolucionarios, reformismo versus revolución, y es que en Puerto Rico en el 1934, si no me equivoco, o el 33, perdóname, en el 33, comienza a funcionar la PRERA. Ante la crisis, ¿verdad? Ujú. En Puerto Rico, el país está devastado y estabas mencionando ahorita sobre cómo muchos comunistas pensaban, bueno, esta crisis significa que estamos a las puertas de que algo pase porque la gente no va a aguantar. Entonces, pues primero viene la PRERA, después viene la PRAI, vienen todos estos programas sociales ¿verdad? Para tal vez aliviar unas tensiones político-económicas. ¿Cuál fue la actitud, si figuró parte, ¿verdad? O si viste algo dentro de tu investigación, cuál fue la actitud del comunismo en Puerto Rico frente a Eh, esta gran obra del New Deal de Roosevelt? Que inclusive gente que fueron del séquito de Roosevelt, lo que él llamó su Brain Trust, decía que eran toda una partida de comunistas. que particularmente ahí está el próximo gobernador, el futuro gobernador de Puerto Rico, Tocqueville. Resford Tocqueville, exacto. ¿Tú sabes Exacto. cómo le decían al Green New, digo, al New Deal? Estoy pensando en Green New Deal. Al New Deal le decían, qué lindos eran los 30, The Jew Deal, Ya. fascismo del bueno. Sí, Este, no, The Jew Deal, le decían al no, nuevo trato de Roosevelt. Entonces, ¿cómo confrontaron o cuál fue la respuesta del comunismo en Puerto Rico de estos movimientos ante el nuevo trato de Roosevelt? pues lo que pasa es que hay dos etapas. Lo que pasa es que la primera etapa, en esta cuestión de clase contra clase, pues se va a criticar todo reformismo. So, no, Sí, el nuevo trato no era, ellos lo atacaban mucho sí, en la prensa, porque era básicamente esto es para salvar el capitalismo y esto, sí, tú sabes. El partido se funda en el 34. Ya en el 34, en la Unión Soviética, particularmente en la Internacional Comunista, está hablando de que en el 33, como dijo Wario, Hitler llega al poder, el fascismo está técnicamente ganando, y nosotros en esta política, ¿verdad?, de la internacional de clase contra clase, hemos alienado a nuestros aliados, y estos aliados nos están nos están persiguiendo a todos.
Pues cuando el fascismo llega al poder, no va a decir, bueno, pues estos son reformistas, estos son como, se van todos enredados, particularmente porque, claro, en el nazismo, la conspiración judeo-bolchevique, pues todos son culpables por lo mismo. Sí. Pero entonces de ahí surge, ¿verdad? En el verano del 35, los frentes populares. Hay que colaborar no tan solo con los socialistas, socialdemócratas, con los progresistas, hay que colaborar con los liberales que creen en la democracia liberal porque hay que luchar en contra del fascismo. Y en ese proceso, ya en el 37, 38, los comunistas en Puerto Rico abrazan el nuevo trato. A niveles de que lo abrazan de una manera de que si antes la crítica era, por ejemplo, había una crítica de cómo se estaban construyendo las viviendas a través de los programas. De que, por ejemplo, estás construyendo esta vivienda de este obrero y ellos no tienen el dinero para costear o mantener después la vivienda porque lo que tenía antes, jamás y nunca, que era un bohío, no va a ser la casa de cemento que le vas a dar, no tienen para eso. Porque Claro. los salarios están, no hay salario para cubrir eso. Ujú. Ya en el 37 38 tú ves que las críticas van a cesar poco a poco, que ellos se van a entusiasmar, por ejemplo, con la ley de sindicalización que viene con el nuevo trato, ¿no? Eh, Ley Wagner, si no me equivoco. Y hay otra ley, también me puedo estar equivocando, y disculpen. Pero estas leyes de sindicalización en donde los obreros industriales van a aumentar en las filas sindicales, un sindicalismo más combativo, dispuestos a utilizar nuevas técnicas de protesta, que son las huelgas de brazos caídos, donde no salimos de la fábrica, pero dejamos de trabajar y nos sentamos. Huelgas de solidaridad en donde, por ejemplo, que eso es lo que pasó con la huelga de los muelles, empieza una huelga aquí en Puerto Rico, las navieras, como quiera, quieren transportar la mercancía hacia Nueva York, pero los marineros de la Unión de allá de Nueva York no van a bajar las mercancías. Y claro, todas estas huelgas están bajo el gobierno de Roosevelt y Roosevelt va a darle rienda suelta a que los trabajadores puedan organizarse, puedan triunfar en esto y hayan negociación colectiva a favor de los trabajadores. Lo que al principio eran unas críticas bien fuertes, pero ya al final de los 30 ellos estaban de acuerdo, incluso aprobaban mucho, incluso las demandas que se hacían venían del nuevo trato, del seguro social que tanto se estaba hablando en la época, los Sí. comunistas estaban abogando por un seguro social, la cuestión de distribuir la tierra, que es algo que viene más por la Revolución Mexicana y es algo que está influenciando completamente a Latinoamérica en el momento. Ellos lo van a hacer, pero a través mirando. Ellos quieren una distribución de la tierra, pero mirando los programas del nuevo trato para esta posibilidad. Sí. Porque ya hay un cambio, ¿no? En ese proceso. O sea que podría ser una interpretación que estos programas de Roosevelt funcionaron como disuasivo a un levantamiento masivo, porque si inclusive los comunistas en Puerto Rico dejaron de presentar oposición tan férrea ante ellos, pues medio funcionó. También supongo Ujú, que está la cuestión del pragmatismo, de que, bueno, si esto trae una mejora inmediata a la vida material de los sí. trabajadores, pues ¿por qué vamos a decir que no? Tú sabes. No, y que el secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, Earl Browder, era alguien que abogó también por estas políticas y Sí, incluso estimuló, me enfoco en el área sindical porque es que es donde más notable tuvieron poder los comunistas, estimuló a que los comunistas tomaran posiciones de liderato dentro de la CIO, que era esta nueva fuerza que va a retar y va a desplazar a la AFL sí. en esta época. Y la CIO, yo esto lo escribo en el libro, la CIO decía, necesitamos comunistas porque ellos son capaces de aglutinar, tienen estas energías que no tienen los líderes sindicales Son habitualmente, la fuerza de choque, son la fuerza de choque. tienen una disciplina de partido, como siempre dicen por ahí, Ajá. que no tienen, ¿verdad?, los sindicalistas tradicionales. Entonces eso va a pasar. Esto que era una cuestión no tan solo de que los comunistas lo estimulan y lo apoyan, pero también el nuevo trato va a absorber y se Sí, va a beneficiar de ellos. sí, sí. Ya para estos tiempos, finalizando los 30, el Partido Popular está comenzando a dar sus primeras señales de vida, ¿no? El Partido Popular viene a estimular, ok, Muñoz tiene, ¿verdad?, esta disputa, ¿verdad?, con los liberales, con su Ujú.
¿verdad? Su como figura principal, que es Antonio R. Barceló. Barceló. Ujú. Y ese grupo que va a seguir a Muñoz, que entre ellos está Vicente G. el Polanco, Samuel R. Quiñones, está también Antonio Colorado Padre, Ujú. en Ernesto Ramos Antonini, que Ernesto trabajaba también con Antonini. uniones. Sí. Exacto. Todas estas personas donde van a mirar, ellos tienen un problema, ¿verdad? Podría decirse que eran independentistas, sí lo eran, que tenían unas políticas y unas propuestas progresistas, las tenían, pero ellos tenían que buscar dónde se encontraban esas fuerzas para de las masas, pues, y de las Ujú. clases populares, para poder darle un apoyo a este nuevo partido, porque en realidad no tenían nada. Y, por ejemplo, entre el 36 hasta el 39, Muñoz Marín, a través de la democracia, pues se encarga entonces de dirigir el periódico. Va a enfocarse en dos frentes. Primero, la Guerra Civil Española, que fue una causa que ellos tomaron a pecho, Sí, porque que es lo que dice Guarionés, que en esa polarización muchos populares apoyaron completamente el bando republicano. sí. Pero entonces también va a venir las luchas obreras que se estaban dando, porque esas luchas obreras estaban debilitando a la coalición, específicamente al Partido Socialista, estaban debilitando a la Federación Libre de Trabajadores, y ellos van no tan solo a presentar estas luchas en el periódico, le van a dar protagonismo y todo, sino que poco a poco estos líderes van a participar de sus congresos, van a buscar el apoyo de los trabajadores que saben que ya no creen en el Partido Socialista. Y el problema que ellos tenían es cuál es el hilo conector, porque estamos hablando de personas, Ernesto Ramos Antonini, que va a ser un líder sindical eventualmente, no era que era un abogado, Sí, no es que estaba metido en los sindicatos completamente. Vicente claro. G. Polanco, una figura muy progresista, pero nuevamente, ¿cuál es tu conexión con los trabajadores? Bueno, pues ellos, ¿en dónde encontraron esa posibilidad? Con los comunistas, porque Sí. los comunistas estaban logrando victorias sindicales ¿en dónde? En el taller de los botoneros allí en Santurce, en la huelga de los muelles del 38, fueron muchas figuras, pero ellos fueron gran parte y son los principales responsables de que haya una conexión transnacional con las otras uniones de Estados Unidos, los trabajadores de la sal y su, su banco de trabajadores más importante, los choferes. Porque los choferes se están organizando como una gran unión en ese proceso. Los choferes tenían varias uniones, pero no tenían una gran unión. Y ahí los populares se van a insertar completamente. Y los populares van a ir a los congresos, van a colaborar poco a poco, con los comunistas. ¿Por qué? Están en los mismos frentes antifascistas por la Guerra Civil Española y están en los mismos sindicatos. ¿Quién era el secretario general de la Asociación de Choferes que van a ser responsables de la victoria popular en gran parte? Alberto Sánchez, el secretario general del Partido Comunista de Puerto Rico. ¿Quién fue uno de los líderes principales de la huelga de los muelles, en donde Muñoz incluso se va a retratar con Frederick Myers, que era el líder sindical aquí que ayudó en los muelles? Ese era Andreu Iglesias. ¿Quiénes dirigían a los botoneros en Santurce? Los hermanos Rosados, que eran miembros del Partido Comunista. Y eso va a ser un patrón que se va a ver. Y también va a llegar una nueva fuerza que no se había contemplado, los desempleados. Organizar desempleados fue una tarea que hicieron los comunistas en Estados Unidos y en Puerto Rico lo comenzaron a hacer mucho desde el 34, pero en el 39 se consolidan. Y quien va a ser el dirigente de esos desempleados va a ser Juan Sáez Corales, nuevamente el secretario sindical del Partido Comunista. Persona, Muñoz va a dar discurso, y esto es bien importante porque tal vez si cogen el libro van a decir, bueno, pero esto es conspiración, ¿dónde están las pruebas de que hay una colaboración? Muñoz va a dar discurso en todos los congresos de estos sindicatos. Cuando hay una marcha de desempleados en el Bío de San Juan, Muñoz da un discurso. Cuando los choferes se están organizando 2 años corridos, Muñoz da un discurso. En el 39, un 1 de mayo, que es una plaza donde hay comunistas, porque el 1 de mayo ya es de los comunistas, Sí. Muñoz da un discurso con ellos, ahí mismo. ¿Por qué? Muñoz, ¿cómo podía hacerlo? Bueno, porque esto no es un meeting de los comunistas, un meeting de los trabajadores, y ahí es que iba la cosa. Y ahí los populares poco a poco van acercándose por este lado, porque también ellos sabían que los trabajadores, la cuestión de la tierra iba a traerle muchos Sí. campesinos. Esa es otra parte, ¿verdad? Por eso Wario estaba diciendo ahorita, ¿verdad? De la cuestión del centroverso, la Revolución Rusa
y la Revolución Cubana son, ¿verdad?, estos dos ejes que van a estimular el radicalismo globalmente. Pero en América Latina, y esto lo dice Rafael Rojas, creo que es del Colegio de México, un tremendo historiador cubano, él dice, en América Latina, entre 1900 y 1950, los dos acontecimientos más importantes y que van a repercutir en los programas políticos de la época es la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. La cuestión de la tierra y entonces Sí. la amenaza de que los trabajadores y las masas tomen el poder. Ok. Eso nos lleva Entonces, inevitablemente, ¿verdad?, ajá. al lema eventualmente de lo que va a ser el Partido Popular Democrático, que es pan, tierra y libertad, que expresa muy claro esa visión, ¿verdad?, Sí. de en parte, de la Revolución Mexicana, que está en un proceso ya de institucionalización. Ya estaba Lázaro Cárdenas básicamente en la presidencia, se había nacionalizado el petróleo, ¿verdad? Y comienza toda una transformación del Estado mexicano. Entonces, yo quería preguntar, porque el Partido Popular, en la elección de 1940, una elección importantísima, recordemos que hasta ese momento todavía no se elegía el gobernador, así que lo ¿De que estaba verdad? en disputa como principal posición electiva en ese entonces era ser el speaker del Senado, ¿verdad? El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, sin obviar naturalmente lo que sería la comisaría residente. Pero esa elección, el Partido Popular no llega con los votos esperados, ¿verdad? Se queda finito. Pero yo quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál fue el rol del Partido Comunista, si alguno, en lograr esa victoria apretada, pero una victoria, ¿verdad? Para que el Partido Popular, eh, ¿verdad? Llegase a la victoria, porque yo sí recuerdo, y lo mencionas en tu tesis también, que Muñoz Marín, pues como que un poco también se desvinculó de cualquier posible apoyo del Partido Comunista, ¿verdad? Pero se sabe que los militantes, tú lo documentas, ¿verdad? Trabajaron pues activamente, ¿verdad? Por la campaña. Sí, porque ellos habían decidido no participar en las elecciones y que había que darle completamente el apoyo a los populares. Política de Frente Popular no era algo raro. Se hizo en todas partes donde hubo la posibilidad de hacer un frente. En el caso de los comunistas, como ya estaba diciendo, ¿verdad? Estas nuevas organizaciones sindicales son bien importantes, pero pasa algo paralelamente a eso, y es que ellos fundan eventualmente, y esto es una idea que viene desde México, que se va a esparcir alrededor, que era fundar una confederación. Una confederación era bien distinto a lo que era conocido en ese momento como la AFL, e incluso un poco, no completamente la CIO, porque las confederaciones era un proyecto que se cuaja mayormente en México, en el México de Cárdenas. Y esas confederaciones van a ser de corte antiimperialista, van a estimular frentes populares mayormente impulsados por comunistas. Y en Puerto Rico fundan en marzo de 1940 la Confederación General de Trabajadores. La Confederación General de Trabajadores va a ser dirigida, fundada y, ¿verdad? La idea viene de los comunistas, pero en su fundación también van a dirigir las populares. Y eso era bien importante porque ahí tú aglutinabas todas esas fuerzas sindicales y todos esos trabajadores que hasta ese momento se estaban distanciando cada vez más del proyecto de la coalición y de los socialistas de la Federación Libre de Trabajadores, los vas a aglutinar todos en uno, en una confederación completa que va a tener, ya empezando creo que 80,000 trabajadores, pero va a crecer, va a tener 300,000, casi 400,000 trabajadores. Y ahí, por ejemplo, para las elecciones necesitaban choferes, pues la Asociación de Choferes prestó sus carros y le pagaban y pagaron su gasolina para llevar a las personas a votar. Eh, los comunistas se insertaron en algunos comités municipales. Estaba la promesa de que si tú ayudabas a los populares, pues tal vez un puesto de trabajo esperándote. Y también los comunistas van a ser bien importantes en no tan solo en aglutinar las fuerzas, sino darle un poco de ese toque al programa político de los populares, ¿verdad? Que darle un ángulo más radical. Los populares siempre han dicho que ¿verdad? Su programa tiene una gran inspiración en la Revolución Mexicana.
Y yo no tengo duda que también hay una inspiración en la Revolución Mexicana, como ya dije, pero también hay una inspiración completamente de la influencia que ha Sí, tenido el comunismo no tan solo en Puerto Rico, en la región. Y no tan solo sí, eso, es que era un experimento que se había hecho ya. Cárdenas lo había hecho ya. Y un episodio que la gente olvida mucho es que Fulgencio Batista, en 1940, 6 meses antes que ganaran los populares, también hizo el mismo experimento. Hizo una coalición con los comunistas, propuso un proyecto que los comunistas le van a dar radicalidad. Tenía una confederación obrera, que es la Confederación de Trabajadores de Cuba, y ellos lograron no tan solo las elecciones de julio, en donde las gana Batista, pero también logran una victoria ahí es donde se crea la Constitución del 40, previamente en esos meses. Entonces no era nada extraño de que esto ocurriera. Y los comunistas van a darle todos esos elementos a los populares. ¿Por qué Muñoz se desvincula? Y eso doy toda una historia en el libro, sencillo, porque también tenía que deshacerse de los ataques anticomunistas, porque hubo mucha acusación de que Muñoz era comunista, pero también porque los comunistas apestaban en esta época. ¿Y por qué apestaban? Bueno, porque en el 39 los comunistas, la Unión Soviética había entrado en un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Y la política instaurada de la Internacional Comunista era que se iba a criticar a los poderes imperialistas porque era que la Unión Soviética se enfrentara a la Alemania nazi, ¿verdad? Y que ¿verdad? Los imperialistas no eh, eran una amenaza para la paz mundial y que esto era algo por la paz. Y eso que cogió de sorpresa a muchos, no para los que estaban observando en esa época, porque la realidad es que antier vi una estadística ridícula de que yo no sé cuántas veces la Unión Soviética trató de llegar a un acuerdo con Francia e Inglaterra para detener el avance nazista. Pero claro, los poderes occidentales no le convenía eso. Lo que quería era que los nazis se enfrentaran con la Unión Soviética y que ellos podían Se apaciguar a autodestruyeran. No, y que se destruyeran entre ellos dos y entonces Estados Unidos poder entrar y quedar eh, como el poder exacto, dominante. Lo que pasa es que, no sé, yo creo que no contaban con un montón de otras cosas que pasaron. exacto. Esa amistad ahí entre fascismo italiano y el nazismo, la complicidad también. Entonces el imperio japonés viendo una oportunidad de también con una ideología bastante, ¿verdad? Un shintoísmo volcado en fascismo japonés, una cosa bien loca, este, que quería comerse el Pacífico. Entonces yo creo que Literalmente, sí. se le salió de control la Todo. situación. Mira, Y, hay y algo bien, ajá, dime. iba a decir que eso es lo que hace que, por ejemplo, entonces la respuesta de Estados Unidos y el mundo occidental al pacto de no agresión de la Unión Soviética y de la Alemania nazi es, bueno, pues que los comunistas son igual que los fascistas y no se Ujú, puede colaborar con ellos y miren que nosotros ujú, sabíamos que esta gente no se podía confiar, son igual de totalitarios que ellos. Y eso ocurre para los comunistas, la mala suerte que tienen los comunistas es que lo ocurre justo que vienen las elecciones con los populares. Entonces, está esta cuestión de que Muñoz, desde febrero del 40 se para y dice que él no está colaborando, que no necesita el apoyo de los comunistas, porque los comunistas públicamente dicen, nosotros apoyamos el programa del Partido Popular, y Muñoz dice, no, jamás y nunca, y todo lo demás, pero Muñoz no podía perder a los trabajadores, ujú. y mucho menos la oportunidad de controlar un organismo que pudiera dirigir a los trabajadores, que era la Confederación General de los Trabajadores. Y ahí es que ocurre, ¿verdad? ¿Sabe? Es, se vuelve un apoyo indirecto, pero ocurre, Sí. ocurre. Eso, mira, te iba a mencionar, bien curioso. Yo creo que una de las primeras historias institucionales, ¿verdad? Del Partido Popular Democrático lo hizo Antonio Pacheco Padró, que era popular, pero antes de eso había sido brigadista en la Guerra Civil Española del bando republicano. Entonces, tú lees, eso fue publicado en 1959 para, no recuerdo exactamente en qué mes y antes, después, bueno, se quería, era en un contexto electoral. Entonces, tú ves 59, no, 56. Yo creo que fue en el 56. Anyway, se nota que Antonio Pacheco Padró, cuando tú lo lees, para quien, déjame ver, para quien le interese, me parece que está
en la colección de nuestro agente de la CIA preferido, Arturo Morales Carrión. Está digitalizado, eh, pero no lo encuentro ahora. Anyway, eh, se nota que es una persona que en su momento, en su juventud, bebió de las aguas del comunismo y hasta del anarquismo, ¿verdad? Y que tuvo esa formación, que luego entonces ingresa a las filas del Partido Popular Democrático y redacta una historia bien higienizada del Partido Popular Democrático y de sus orígenes políticos. Es bien interesante. Déjame ver si encuentro la página. Está en la Universidad Interamericana, Recinto De San San Germán, Germán. Exacto. Centro de Documentación Histórica Arturo Morales Carrión. Allí lo pueden buscar y está ahí el documento completo, lo leen y es una versión bien higienizada de esos orígenes ideológicos del Partido Popular Democrático. Es una loquera, porque es que se sabe, o sea, es casi un secreto a voces que hubo un chorrete de comunistas en la fundación del Partido Popular Democrático y que lo apoyaron, y que sus insignias y sus lemas y todo se alimentan o del bolchevismo o de la Revolución Mexicana. Entonces, no sé, dile Ujú. eso a Pablo José hoy, que esa gente están Muchacho. ofuscados bueno, la gente de la 60 y administrar la colonia y para el carajo a los trabajadores, ¿no? Ya enviaron el ELA de nuevo. Bendito sea Dios. ¿Qué pasó con el ELA? Que volvió a proponer ahí por el plebiscito y de nuevo el estatus permanente de que seamos el ELA y toda la vaina. El Sí, hoy salió ELA una ha noticia de mejorado. eso, güey. El ELA ha mejorado. Lo Anyway. presentó, lo presentó de nuevo. Entonces los comunistas se ven entre la espada y la pared en esa elección, ¿verdad? En la que me parece que participa por primera vez el Partido Popular Democrático. Pero también pasa por ahí algo bien importante y es que la Segunda Guerra Mundial ya para este momento había estallado, pero los Estados Unidos está a punto de meterse. ¿Sabemos cuál fue la posición del Partido Comunista de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se expresaron? ¿Cómo? Sobre Nuevamente, todo en la coyuntura de la discusión sobre Trotsky y Stalin también, porque Exacto, todo eso también. está también, solapado ahí. Sí, también. Y no, y nuevamente lo mismo que pasó con el apoyo a Roosevelt, ¿verdad? Entre clase contra clase, Frente Popular. sí. La posición del pacto, no tan solo que a los comunistas se van a limitar y van a criticar a Roosevelt. Las críticas son, yo antes de que los nazis invadan a la Unión Soviética en Operación Barbarossa, Barbarossa, sí. ellos tenían una crítica bien fuerte de Roosevelt, de la intervención militar, del imperialismo otra vez acercándose Sí. y destruyendo la paz. Pero rápidamente cuando Alemania invade la Unión Soviética, ellos se volcan a que no, 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 esto hay Hay que que luchar meterse contra allí. hay que luchar contra el fascismo, vamos a crear nuevamente los frentes, pero y no era tan solo de que ellos estaban creando estas críticas, ellos estaban en un semiclandestinaje, esto era otra cosa, porque en mayo del 40 se ya pasó la ley Smith, y eso es algo que yo Oh, trato de explicar en mi libro, que muchas veces cuando hablamos de la persecución nos trasladamos, ¿verdad?, a Guerra Fría y sí. hablamos de la Mordaza, pero la ley Smith se funda en mayo del 40 principalmente por eso mismo, porque los comunistas se habían vuelto enemigos. Eran como estos enemigos internos que tenemos en Estados Unidos porque están apoyando a la Unión Soviética y la Unión Soviética tiene este pacto de no agresión con Alemania nazi, o que hay que buscar una manera de tener un marco legal para perseguirlo y poder meterlos presos. Y también aprueban la ley Burgess, que decía que toda organización extranjera o que recibiera fondos de alguna organización extranjera o de algún país tenía que registrarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y los comunistas en Estados Unidos y en Puerto Rico se alarmaron porque el nombre del Partido Comunista en Puerto Rico era Partido Comunista de Puerto Rico Tercera Internacional. Entonces, técnicamente está recibiendo fondos. Sí. Los fondos venían de Estados Unidos, pero también los fondos de Estados Unidos venían de la Unión Soviética, ¿no? So, los comunistas hacen dos cosas. Una, y esto yo estoy en detallo en el libro,
cambian su nombre y ahí es que se vuelven Partido Comunista Puertorriqueño para darle un toque más nacionalista de que esto es autóctono, no, esto no tiene Sí. ninguna influencia foránea y dejan de participar en mítines, dejan de dar mítines públicos, dejan de, incluso no hacen un 1 de mayo en el 41, porque a la misma tienen que mantener una crítica en contra de Roosevelt, porque es la posición de la Internacional Comunista, y a la misma vez tienen que cuidarse de estas dos leyes. Incluso crea un comité central de emergencia en caso de que fueran a ir presos. Sí. Cuando viene la invasión de los nazis a la Unión Soviética, cambia completamente. Ellos crean unos frentes, y esto yo lo detallo completamente, particularmente para los que quieran hacer historia cultural. La cuestión del cine, la cuestión de lo que se estaba escribiendo, los libros que se estaban traduciendo, para mí, y los poemas que se estaban escribiendo. En un día te pueden dar un poema de Roosevelt y a la misma vez un poema sobre Stalin y a favor de ellos dos. Y claro, y tú, Esteban, tú estabas preguntándole a Wario hace poco, los famosos homenajes que, Ajá. que yo pensé que era uno, que es el que todo el mundo ha mencionado, que es el homenaje a Rusia que se hace en el Sixto Escobar. Pero yo verificando archivos del FBI, viendo cosas que se escanearon, descubrí que hubo un homenaje primero en el 41. Han habido 3 homenajes a Rusia, Sí. en donde participaron populares, comunistas, Sí. estadistas, Sí. independentistas, de todo. Es que en la colección Ramos Antonini hay una carta donde le escriben años después, como recuerdas cuando en el homenaje a Stalin, ni siquiera dice Rusia, en el homenaje a Stalin te paraste allí a hablar y a decir y qué sé yo, qué rayo, ¿qué te parece ahora? Y que Ah, envían un una loquera. cable, y envían un cable de apoyo a Stalin. Es lo más, ¿sabes? Yo me Exacto. quedé. Sí, Y un poco por la línea de que estamos hablando de limpiar, ¿verdad? La historia. No sé, busquen un libro donde se hable de estos homenajes. Lo único que queda es que yo haya encontrado es que hay un libro de discursos de Muñoz Marín y hay un discurso que no ponen ni en contexto. Y esto yo se lo tuve que pedir. Quería comprarle el libro a Carlos Román, que todos ustedes lo conocen y ajá, te lo vendió a Gustavo, le he gustado, búscame este discurso. Y es un discurso fuera de contexto donde casualmente Muñoz Marín está hablando de la gesta heroica de los rusos en Stalingrado. Y eso es lo único que hay. Y si no tienes el contexto, no entiendes por qué Muñoz claro, hizo eso. Porque los comunistas no tan solo van a apoyar la causa de la guerra, y esto Wario lo había mencionado unos podcasts atrás, algunos van a meterse al ejército. No porque ellos mismos querían, era porque era política del Partido Comunista de que había que luchar en contra del fascismo. Y como el único ejército donde se pueden inscribir es el ejército de los Estados Unidos, pues vamos por el ejército de Estados Unidos a inscribirnos, a luchar en ok, contra del fascismo. ok. Sí, a mí me Hablaste, parece bien interesante eso, sí, sí, ese juego de piernas, me parece genial porque a diferencia de la Guerra Civil Española, pues aquí es como que pues hay un reconocimiento de facto de que, y también, incluso cuando tuve la narrativa de Muñoz Marín, a mí me parece loco porque en ese momento, ¿a quién acusaba de fascista Muñoz Marín? Albizu, Alviso. Albizu. Es Albizu, bien loco, o sí, sea, si tú no, de nuevo, si tú no tienes todo este contexto del que está hablando Emanuel, y uno se pone a leer textos y ver discursos de Muñoz al respecto, o de las acusaciones que hay en los periódicos, pues uno puede caer en la retórica de Ferrao, sí, por Que, ejemplo, exacto. no puede necesariamente entender, ¿verdad?, las complejidades de lo que estaba pasando en el momento, y hacer unas asociaciones que no necesariamente son honestas, ¿verdad? Y que han estado en discusión, ¿verdad? Durante más de 30 años por la historiografía. Pero que me parece bien, bien interesante todo lo que estaba pasando en esa década de los 40, porque entonces de momento se intentó construir una narrativa que vinculó al Partido Nacionalista con el fascismo, principalmente por una posición de carácter antiimperialista que Ah, tenía el y Partido Nacionalista antibélico y también. antibélico. Sí. Sobre todo Y, porque hay que entender la coyuntura de la condición colonial puertorriqueña, ¿verdad? Que tenía unas particularidades. Eh, Nada, me parece bien interesante eso. Yo quería un poco ver, ¿verdad? Porque hablamos del Partido Popular y un poco para ver la relación que hubo el Partido Comunista con el Partido Nacionalista. A propósito que lo traigo ahí, ¿verdad? O más que todo, más allá del Partido Comunista, ¿verdad? Porque ya esta segunda mitad de la década del 40, el Partido Comunista eh, básicamente está en la postimetría, ¿no? De su sí, desaparición, pero
Eh, evidentemente vamos a ver, y ya sobre todo en los años 50, gente vinculada, que estuvo vinculada a ese proyecto político del Partido Comunista Puertorriqueño, incursionando hacia el independentismo organizado, ¿verdad? El Partido Nacionalista, y eventualmente, a partir de 1947 y 48, hacia el Partido Independentista Puertorriqueño. Ujú. No, y que de hecho en el PIB, dos de los fundadores del Partido Comunista de Puerto Rico terminan siendo miembros del PIB. Luis Bernardi, fundador del Partido Comunista y fundador del Partido Comunista Independiente, que es el primer partido trotskista en Puerto Rico, termina en el PIB. Y José Lanauce Rolón, que es el cerebro detrás y el ideólogo del Partido Comunista al principio, al comienzo, el primero en escribir libros sobre comunismo en Puerto Rico. El nacionalismo y el nacionalismo y el comunismo es que son un encuentro y desencuentro. Al principio, en los 20, estaba la cuestión de que se podían hacer unos frentes comunes y el antiimperialismo hacía que hubiera una convergencia, Claro, ¿no? claro. Cuando viene la política de clase contra clase, ahí nada, no se va a colaborar, estos son unos burgueses, ¿verdad? Serán antiimperialistas independentistas, pero no quieren la emancipación de las clases trabajadoras y incluso, y esto lo narra Bernardo Vega, pero yo pues me tomé la libertad de ir más a profundo y ver los periódicos. Hubo escenas de violencia entre nacionalistas y comunistas al comienzo de los 30 en Nueva York. Luego con los frentes populares, yo explico en el libro que el primer frente que se va a dar en Puerto Rico, que se va a intentar hacer es un frente antiimperialista entre nacionalistas y comunistas. Pero hay un problema. Comienza la persecución atroz en contra de Albizu y todo el comité Sí, central, digo comité central, ¿verdad? Pero todos los dirigentes del Partido Nacionalista. Y no se pudo hacer porque simplemente los meten presos a todos los que podían ser responsables de que se concretizara este frente antiimperialista entre nacionalista y comunista. Albizu no estaba muy de acuerdo con el frente, pero sí les invitaba a los comunistas que se integraran en las filas del Partido Nacionalista, que militaran. Pero Albizu no estaba tanto de que crear el frente, pero sí apreciaba la solidaridad. Hay que recordarlo en varias cosas. El abogado de Albizu Campos, que va a ser Vito Marcantonio, en parte colabora con la International League of Defense, Labor Defense, creo que se llama. Me estoy confundiendo con las siglas, pues hay tantas. Pero colaboraba cercanamente con los comunistas. El emisario que manda Víctor Marcantonio a Puerto Rico es miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, que es Robinson, Harry Robinson, Harry Hafner. Luego, los comunistas, cuando toman la posición antibélica, antiimperialista por la guerra, por el pacto de no agresión, apoyan la causa antibélica de los nacionalistas. Participan juntos en el 1 de mayo del 40, si no me equivoco. Viene la agresión de la invasión nazi a la Unión Soviética, los nacionalistas y los comunistas como que se van poco a poco apartando nuevamente. Los nacionalistas están siendo perseguidos por su posición antibélica y no apoyan la guerra, mientras que los comunistas apoyan completamente la guerra. Lo que yo argumento en el libro, lo que argumentan mucho recientemente, es que donde se va a concretizar una alianza de lleno, en colaboración, que va a tener proyectos, que va a tener repercusiones en Nueva York. Juan Antonio Correa sale de prisión, Clemente Soto Vélez sale de prisión, Albizu Campos eventualmente va a salir de prisión. ¿Y con quién ellos habían pasado todo ese tiempo en prisión en Atlanta? Nada más y nada menos con el secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, El Browder, que lo habían metido preso por un caso de pasaporte falso. Y cuando salen, fundan Pueblos Hispanos, que es un periódico dirigido por por miembros del Partido Nacionalista y miembros del Partido Comunista. Son responsables de que entonces hay una conversación con la cuestión del Congreso Pro Independencia. Un congreso que va a tener comunistas y nacionalistas integrándose. So, es una cuestión fría y caliente. Algunas veces cuando la cosa se ponía muy difícil, rápido salía el comentario de que no, esto, tú sabes, los comunistas rápido le sacaban el brazo a los nacionalistas muchas veces cuando la cosa apretaba decían, mira, esta gente no es genuina o esta gente está en ambos equipos, están con el antiimperialismo, pero a la misma vez apoyan a Estados Unidos, la causa de la guerra y están, tú sabes, era una relación que tuvo sus fricciones, pero sí sí. tuvieron sus encuentros, ¿no? Eventualmente. Sí. Similar a como sucede hoy entre
lo que queda de ciertas izquierdas de del lo que país. queda. Lo que queda. Eh, Qué curioso, mano. No sé, pero sí, yo supongo que en su momento hubo fricciones y contradicciones y, ¿verdad? Como todo, que hay su tesis, antítesis y su síntesis. Yo me parece que el producto de todo eso es un Juan Antonio Corregel, que para mí Ese, es una de las ese figuras es el que yo niño no... emblema de todo Sí, esto. sí, 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 sí. Yo, Que, yo quisiera, ¿verdad? ajá, Porque pues, ahora que tú dices lo de Corregel, y obviamente pues pensamos, hay una etapa de Corregel que lo hablamos con Gustavo Correa, sí, eh, que tiene que ver con primero con el movimiento atalayista y de vanguardia de los 20 y de los 30, y que obviamente va a tener un desarrollo político. Pero un poco así como para agarrar así de todo lo que hemos hablado, Emanuel. eh, Este es el primer trabajo que hay, ¿verdad? Sobre el comunismo en Puerto Rico y tiene ¿verdad? Por propósito de investigación de tesis, ¿verdad? Pues se ciña a unos años. Obviamente, en términos ya del 50 para acá, que hablamos entonces de la nueva lucha, que obviamente no significa que la nueva lucha sea adscrita completamente hacia el comunismo, ¿verdad? Hemos visto que hubo distintas vertientes en términos sí. ideológicas, no solamente de izquierda, y que es bastante más complejo de lo que parece, ¿verdad? Y se está escribiendo Ilusión y Ruinas, por ejemplo, de Carlos Pavón, que se publicó el año pasado, es un ejercicio un poco de historia intelectual, ¿verdad? De reflexionar y de poner sobre el guante muchos de los textos que se produjeron, ¿verdad? En términos de la producción intelectual de algunas organizaciones como el MPI, el BIP y lo que fue el MST. Pero ¿qué tú crees que falta por hacer en términos, verdad, de pensar en una historia, verdad, del comunismo desde la década de los 50, pensando sobre todo de que parte de la producción, que aunque no necesariamente mencionabas ahorita un libro fundamental que es Independencia y Socialismo de César Andreu Iglesias, que es posiblemente nuestro principal intelectual comunista en Puerto Rico, Ujú. al que no necesariamente le hemos dado la importancia necesaria en la historia política de Puerto Rico, y que comienza en la década de los 50 con producto, yo creo que de una reflexión profundísima de lo que venía pasando en la década de los 40, ¿verdad? Y su experiencia dentro del Partido Comunista. A pensar, ¿verdad? En esos términos, ¿verdad? Con una concepción de la historia evidentemente marxista. ¿Qué tú piensas que falta por hacer, ¿verdad? En términos de la historia del comunismo del 50 para acá. Mira, de hecho voy a dar un chabro aquí porque hay gente que han salido varios trabajos. Casualmente, por alguna razón, salieron a la misma vez con este libro, salieron, si no me equivoco, como 2 trabajos adicionales sobre el comunismo en Puerto Rico, particularmente en los 50. Hay un trabajo del buen amigo de Steve Howell, que su padre, Brandon Howell, vino con la administración de Tocqueville, era un planificador que terminó siendo miembro del Partido Comunista y era el caricaturista del Partido Comunista, eso está en el libro. Pues su hijo, Steve, hizo un libro sobre el macartismo en los 50. Está el libro, salió otro libro de Félix Vladimir Arroyo, que también es sobre la persecución del muñozismo hacia los comunistas en los 50. Y yo no dudo que vengan más trabajos por esa línea. Lo que yo creo que falta mucho es, por ejemplo, yo no es que, sí, yo, ¿verdad? Yo voy a trabajar lo que viene después y sí hay persecución y es un tema que sí hay que hablarlo y hay que hablar en el enfoque del comunismo porque Claro. muchas veces las narrativas le dan prioridad al nacionalismo, ¿verdad? Porque son los que toman acción, Sí. ¿verdad? Contundente en esa Mira, época. la ley de la mordaza es copy-paste de la ley anticomunista de La 1940, ley, la de Smith es que se llama, ¿verdad? la ley Smith, exacto. Y no la propone Muñoz Marín, quien la propone es Leopoldo Figueroa, que es estadista, Ujú. tú Y sabes. la, Ajá. No, Y bueno, ahí, el mote de la mordaza la da Leopoldo, pero Leopoldo estaba en contra de la ley. exacto. sí, perdóname, Sí, 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 no, cierto, no, esto cierto, viene, cierto, esto cierto. viene del gobierno de Jesús T. Piñero. Sí, exacto. Eh, Pero es copiando y, la y- ley Smith. exacto.
copiando la que es, ley, sí. que es una ley anticomunista de Pero que sedición. paradójicamente, pero Leopoldo Figueroa, tú lo has visto, lo has investigado un poco, es una figura también de estos, Sí, de no es estos que políticos que Leopoldo tienen sea sí, no es, es el tipo que en las notas al calce sobre cualquier trabajo de historia sobre él hay que Sí, poner que era hay un que trujillista ponerla. de mierda. Exacto, Era exacto. un trujillista de mierda y era de esta gente del Partido Republicano que en su momento se asoció con la lacra del Caribe y de América Latina que rayaba en el fascismo, ¿verdad? Y acá venían a hablar de las instituciones y los valores americanos. Pero bueno, eso es otra historia que la tiene que Que- hacer el anexionismo en Puerto Rico, no la voy a hacer yo. exacto, Que es un sí, porque proceso que eso, de autorreflexión que tiene que hacer el anexionismo en este país. sí, para que dejen de estar llorando, de que no le hacen películas, y que todos los Exacto. libros son, tú Exacto, sabes. pues, hagan películas de sus lacras, que nosotros hacemos películas de las nuestras. Exacto. Y ya. Eh, mira, y para tomar lo de Wario, mira, hay que hacer un trabajo, los comunistas, la cuestión de la proliferación de armas atómicas, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas van a hacer campañas sobre esto. La lucha feminista, me falta investigar, pero yo estoy casi seguro que no se ha explorado el ángulo que toman los comunistas a favor de la mujer, de la lucha de las mujeres, a finales del 40 y al comienzo de los 50, porque Claro. James Pitt, la esposa de César Andrés Iglesias, es bien importante, y también ahí está Consuelo Burgos, la esposa de Sáenz Corrales, pero también hermana de Julia de Burgos, en ese periodo. Es lo que yo digo, hay persecución. Está el famoso caso de Denis Marrero, que no tan solo lo persiguen, termina, ¿verdad? Yendo a clínicas mentales y, bueno, termina esquizofrénico en las calles de Río Piedra. Pero también está la cuestión del exilio. eh, Alguien como José Luis González, que ya estaba yendo a Checoslovaquia, estaba yendo a México, a Cuba, a varias partes, y se estaba metiendo en este mundo cosmopolitano comunista, y termina Sí. asentándose en México. Está la cuestión de las luchas internas que se dan dentro del Partido Comunista, porque el Partido Comunista se disuelve en 1940, un 21 de mayo del 44. Se vuelve a fundar en marzo del 46, su presidente siendo César Andrés Iglesias. Pero César Andrés Iglesias ya para el año 56 no está en el partido. Y nadie nos ha dado una respuesta convincente de qué pasó allá adentro. Nadie nos ha dicho cuáles eran las políticas que estaban impulsándose dentro del partido y cuáles eran las que causaron esa fricción. Porque ahí llegaron nuevas figuras, eso es lo que pasa. También llegan nuevas figuras como Pablo García, que es miembro del Partido Comunista de Francia y viene para Puerto Rico. Viene alguien como Juan Emanueli, si no me equivoco. Juan Emanueli, no creo que es Juan Emanueli, que viene de Nueva York también y se inserta, y ahí también su disrupción. Hay problemas no tan solo de ámbito ideológico, personales. Lo personal muchas veces se vuelve político Sí. en esto, que es lo que yo digo. Yo, Sí. ¿sabes? Este tema lo tengo que tomar con una varita. Yo, Hay que ir al fin, hay que ir al fin. hay que, porque también están los descendientes de esta gente viva, y uno no Sí. quiere. Sí. Sí. Así que hay mucho por hacer todavía, y hay que comenzar a hacer biografías de estos radicales, porque no tan solo es que están siendo olvidados por la historia, probablemente son las respuestas a agujeros que tenemos en la historiografía puertorriqueña. Por ejemplo, un proyecto como el MPI no se puede explicar sin César Andrés Iglesias, pero tampoco se puede explicar cuando César Andrés Iglesias se va a Maricao a reflexionar y a producir novelas como Los Derrotados. Que ahí, si uno lee Los Derrotados, uno ve no tan solo una respuesta al fracaso del proyecto nacionalista, pero también al fracaso propio de César. Eh, hay mucho por hacer, y creo El que PIB, loco, el PIB, que incluso una manera de César atacarlo estuvo allí. exacto. Y una manera de atacarlo a ellos era, ¿no? Que tienen ustedes trabajando en las mesas a comunistas.
y que los comunistas estuvieron en la fundación también del PIB, pa' colmo. O sea, no, ellos no se perdían ni un baile de botella, ¿no? O sea, tú me estás diciendo a mí, ay, me estoy escuchando ahora yo doble como te estaba pasando a ti. Este, déjame ver si apago aquí, espérate. Vamos a ver qué. Tin, tin. Déjame no confundirme. Tú me estás diciendo que los comunistas pasaron en Puerto Rico por el anexionismo en un momento dado, pasaron por el por el independentismo y por el autonomismo. O sea, ha habido comunistas en las tres vertientes políticas principales, ¿verdad? Que se han disputado, pugnado el poder o que han definido, que inclusive cuando en este país nosotros equiparamos ideología, la palabra ideología a estadidad, independencia o autonomismo, y los comunistas han estado en todas, en absolutamente todas esas vertientes. No te escucho. Ahora, qué Ahora parte. sí. Estoy bien. Voy a dar una trivia. El único senador comunista que hubo hasta el año 60 lo provee el Partido Estadista Republicano. Mire, para que tú veas por dónde va la cosa. Un ¿Qué fue tipo ese? que ¿Qué fue ese? Dios mío, Armando Rivero es el nombre de él. Su padre, Ovidio Rivero, Ovidio Rivero, era miembro del Partido Comunista en Río Piedra. Él empieza con 14 años militando con el Partido Trotskista, después con el Partido Comunista. Se va a Cuba en el 40 y cuando vuelve se mete de lleno a la CGT y después pasa al Partido Estadista Republicano. Se vuelve senador en los 60 y él fue miembro del Partido Comunista. Oh, wow. Eh, la constituyente del Estado Libre Asociado, el secretario general del Partido Comunista, propuso un montón de enmiendas a la cuestión obrera. En la constituyente era miembro de la constituyente. ¿Por qué partido? El Partido Popular. ¿Sabes? Por ahí hay mucho por hacer todavía. O sea que Porque quizá los anexionistas tienen razón cuando ven el comunismo en todos lados en este país. Porque en efecto. Posiblemente. Sí, hombre. Bueno, Corillo, vamos cerrando. Espérate, vamos aquí a presentar. ¿Dónde está la vaina, güey? Vamos presentando. Ay, perdóname, se me olvidó, se me quedó decir algo sobre una de esas posibles influencias de Muñoz Marín, que hay un librito por ahí, se lee bastante fácil. Fue esta muchacha que era progre estadounidense, Ruby Black, con quien se carteaba Muñoz Marín, que Cierto. fue miembro del sufragismo en Estados Unidos y el trade unionism y todo este tipo de cosas. Una figura bien importante que también tuvo influencia luego entonces sobre lo que se convertiría en el Partido Popular Democrático. Anyway, Corillo, Borinquen Rojo, píllenlo aquí. Yo creo que lo puedes conseguir en uno de nuestros auspiciadores, libros787.com, donde consigues lo mejor de la literatura de Puerto Rico y libros en español. Sabes que utilizas el código Plan de Tengo la Concordancia. página aquí si quieres para compartirla. Pues déjame, espérate, stop sharing. Mira, si no está el libro 787, como quiera, tú los pides y ellos te buscan el libro. Está allí, está allí. Ahí. Ok. Sí, sí. Pues perfecto. Entonces, Míralo, está aquí. gracias, Emanuel, por estar con nosotros. Ya saben, la gente, si no, pues tírenle en redes sociales, por Twitter o no sé cómo. Si cómo lo la gente quieren te consigue. autografiado y dedicado. Exacto, firmadito. Un par de pesos más. No, ya mismo vienen las presentaciones, así que manténganse al tanto. En Twitter, Emanuel FR15, así que el detallito se ve potente. No sé si es la luz, yo no sé qué es lo que tiene, pero se ve potente. Todavía aparece abajo. Bueno, Corillo, ¿dónde te consigue la gente, Warionex? Me consiguen a mí en Twitter, en Instagram, como Wario Candanga. Taitu, ¿dónde te consigue la gente si quieres que te consigan? El _Titus, TITUS.
Ok, y por último, esta nota que se ha traído ustedes por jaboneradongato.com, donde consiguen los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas. Jabones de temporada están riquísimos. Estoy esperando mi cajita con jabones, señores. Un excelente regalo de cumpleaños. Este Y uno verano de también. padres ahora nuevo, De una De camisa padres. padres de también. gentleman. Este verano hace un calor asqueroso, así que bañese más a menudo con Jabonera Don Gato para que se sienta refrescado. Corillo, gracias por escucharnos. Emanuel, gracias por estar con nosotros. Esperamos que nosotros podamos ir o participar o lo que sea de una de esas presentaciones de libros que a mí me encantan. Y con esa hemos ido con ustedes. Plan de Plan de contingencia. contingencia. ¡Ey! Dale stop. ¡Ay, muchacho!